En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de abril de 1933 que los ciudadanos alemanes iban a tener que mostrar el certificado ario, expedido por el gobierno, si querían poder trabajar en las administraciones públicas. A las pocas semanas, el certificado también comenzó a ser requerido para ejercer como médico, abogado, juez, profesor universitario o científico. Del mismo modo, las empresas privadas tenían la obligación de exigir el certificado a sus empleados. De no poseerlo, muchos de ellos eran despedidos y se les impedía ser considerados como ciudadanos del Reich. En cuestión de meses, cientos de miles de ciudadanos vieron cómo sus derechos desaparecían con la justificación de preservar la sangre alemana. La exclusión de los neoarios dio rienda suelta a una campaña de linchamiento y desprestigio constante contra los individuos que no tenían el certificado. Los noarios tuvieron que soportar cómo sus propios vecinos les retiraban el saludo, se les negaba la entrada a las tiendas regentadas por alemanes, se les impedía poder trabajar en el sector público e incluso la entrada a edificios. La estigmatización de un grupo de la sociedad contó con el silencio, cuando no con el apoyo, de aquellos ciudadanos que sí habían conseguido obtener el certificado ario. La demencia colectiva no iba a concluir ahí. El 15 de septiembre de 1935, los nazis iban a aprobar la Ley de Ciudadanía del Reich y Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes, popularmente conocidas como las Leyes de Nuremberg. El artículo 5 establecía que quien infringiese las disposiciones de los artículos 3 y 4 serían castigados con arresto en cárcel de hasta un año y el pago de una multa. El artículo 6 establecía que el ministro del Interior sancionaría, previo acuerdo del representante del Führer, los reglamentos jurídicos y administrativos necesarios para hacer cumplir y complementar la Ley de Ciudadanía del Reich. Este mecanismo iba a permitir que el Estado nazi pudiera ir aumentando paulatinamente los requisitos para obtener el certificado ario con base a criterios distintos. Los derechos y libertades de la población quedaron reducidas a una simple cuestión: la raza. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 21 de noviembre de 2021, retomamos el podcast tras una semana de ausencia. Como les dije, la semana pasada estuve en Budapest dando una serie de conferencias en una universidad y entonces resultó imposible poder grabarlo. Antes de comenzar el podcast, quiero agradecerles enormemente. Ya vamos por la segunda edición del Rebaño. Aquí lo tienen. En apenas una semana hemos conseguido ya llegar a la segunda edición, así que de verdad, muchísimas gracias de corazón por el interés, por la confianza y también lo que me agrada es saber que muchos me están enviando mensajes que el libro les ha gustado mucho, así que me alegro un montón y también si pueden dejar una reseña en Amazon, pues lo agradezco, si no, tampoco pasa nada. En este podcast vamos a abordar muchas cuestiones, vamos a abordar la cuestión del apartheid sanitario que se está practicando ya en algunos puntos de España, del certificado COVID, de la vacunación obligatoria, de lo que está ocurriendo en Austria, lo que está ocurriendo en Alemania, lo que parece que es una corriente dominante en Occidente, que es diferenciar a los ciudadanos y catalogarlos entre buenos y malos, porque aquí se habla de certificado de vacunación. En realidad es un certificado moral, porque vamos a ver qué sentido tiene tener un certificado de vacunación teniendo en cuenta que la vacuna no impide que te infectes y tampoco impide que infectes a los demás. O sea, es que ya estamos en un punto de histeria colectiva y sobre todo en la estigmatización de los que no se quieren vacunar, que cada uno tendrá las justificaciones que les parezca oportunas y sobre todo partimos de un debate que parte de una premisa que es falsa y es poco menos que una persona vacunada no puede infectar a los demás y entonces la culpa es de los no vacunados. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hacer un repaso también de cómo ha sido la cronología de los hechos, porque yo no sé si ustedes recuerdan cuando la comunidad científica y los expertos, que estos conceptos abstractos con los que tenemos que lidiar en el día a día, nos convencían y nos decían que con el 70% de la población vacunada alcanzaríamos la inmunidad de rebaño y poco menos que esto iba a desaparecer. Luego dijeron que el 70 no, que el 80, luego que el 90 y ahora ya estamos en el 100% de la población. Y aquí nadie se pregunta absolutamente nada y aquí todos lo aceptan. La vacuna y los datos que tenemos hasta el momento de la vacuna demuestran que sí, que es efectiva a la hora de que la gente no contraiga la enfermedad de forma grave, acaba en la UCI hospitalizada y también previene de fallecer, pero no de infectarse.
Y esto, que es algo que lo hemos abordado, lo bueno que aquí está todo grabado y tiene ahí numerosos podcasts, lo hemos abordado con virólogos. De hecho, a ver si traemos a Stanislao Nistal la próxima semana, porque estuve hablando con él y es muy interesante. Stanislao Nistal, ya lo conocen ustedes, aparte de una bellísima persona, es un tipo que no se debe a nadie, entonces por eso lo traemos aquí en este podcast, para que nos hable de cuál es la realidad. Entonces, bueno, la realidad, lo que nos demuestra, los hechos, es que esta cuestión de culpar y estigmatizar, y sobre todo, una cosa que me parece terrible que se está aceptando, el acoso, derribo y el odio que se está realizando por parte de medios de comunicación, de políticos contra las personas que no se han vacunado por los motivos que sean, y que se les está estigmatizando y culpando como los responsables de los aumentos de la incidencia y también de las hospitalizaciones y de los ingresos en UCI. Todo esto lo vamos a abordar, pero antes también vamos a dejar una pequeña pausa. Hablaremos con Daniel Lacalle, porque Daniel Lacalle, bueno, ya saben que sabe mucho de energía. Otro de los debates que ha habido esta semana ha sido en relación a la energía solar, porque Pablo Casado, que ya saben que no es santo de mi devoción en absoluto, dijo una verdad. Es que en esto estamos. Dijo una verdad y la gente se empezó a reír de él. Y los que se reían de él son luego los que aprueban las leyes energéticas que tenemos que padecer. Que ya nos hemos acostumbrado a la factura de la luz que estamos pagando, nos hemos acostumbrado también a la energía cara que tenemos que tener. Y esto realmente es un problema que no porque la gente lo acepte y se normalice debemos dejar de hablar de ello. Al contrario, lo que debemos hacer es explicar cuál es la realidad. Entonces, bueno, hubo un linchamiento total y la gente se empezó a reír de Pablo Casado, los medios de comunicación, hasta que los expertos en energía, expertos con nombre y apellido, no estos expertos, no, expertos con nombre y apellido, salieron a decirle, no, es que tienes razón, es que lo que él ha dicho es la verdad. Y alguien se cree que es lo mismo instalar unos paneles solares en casa que tener energía para un país de 47 millones de personas, intentar almacenar eso. Es que es imposible, pero bueno, lo hablaremos con Daniel Lacalle. Y luego también en las preguntas de los patronos, porque me han enviado muchas al respecto del caso de Kyle Rittenhouse, no sé si ustedes lo han seguido, ese joven que asesinó a dos personas en los riots, en los disturbios de Estados Unidos, y bueno, ha sido declarado inocente, porque se dice que actuó en legítima defensa, lo cual, viendo los vídeos, desde luego que es cierto. Pero bueno, eso lo comentaremos en las preguntas de los patronos. Y antes de abordar todas estas cuestiones, ya saben, una pequeñísima pausa para que ustedes dejen su like y su comentario. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. En los comentarios, por cierto, dejaré el enlace al libro por si alguien lo quiere adquirir. Pero vamos a hacer una recopilación de los hechos. Bueno, todo esto comienza, ya sabemos, China de pronto nos dice que tienen un virus que, bueno, no saben mucho, pero que parece que es peligroso. Yo recuerdo la primera vez que ya lo vi en portada de un periódico nacional, porque hasta entonces salía como en noticias internacionales o, en fin, una noticia no tan relevante, que fue justo el 1 de enero de 2020. Además, me acuerdo que estaba en Roma, me levanté temprano y los primeros periódicos que yo ojeaba, uno de ellos era el diario El Mundo. El Liberal no existía por entonces no lo podía ojear, sino siempre liberal.com, el mejor medio. Y entonces en el mundo.es entré y me encontré que la noticia estaba en tercera posición, que China advertía del grave peligro que suponía el COVID-19. Ahí fue cuando de verdad, bueno, uno dice, pues esto no parece que sea una broma. A partir de ahí vemos cómo el virus empieza a expandir, llega a Italia, Italia se convierte en el epicentro de la pandemia. O sea, si ustedes recuerdan cuando empezaban a confinar la zona roja que llamaban ellos, que era el norte de Italia, luego posteriormente todo el país, y aquí estábamos de jiji, jaja, aquí no pasa nada, nosotros somos los mejores, nah, 1 o 2 casos como mucho, pero esta es una gripecilla que no nos va a afectar. Pues bueno, la realidad de nuevo nos da una lección y evidentemente esto no era ninguna gripecilla, era una cosa seria y sobre todo el gran problema que presentaba era el colapso hospitalario. Empiezan a colapsarse los hospitales, empieza a haber situaciones dramáticas, gente que fallece en sus casas, los médicos empiezan a tener que escoger, oye, a quién dejamos vivir y a quién no. Estamos en un confinamiento que se aplica de forma inconstitucional con un estado de alarma y se toman medidas que evidentemente eran necesarias para detener la propagación del virus porque por aquel entonces no teníamos nada. Entonces tuvimos que recurrir a una medida más propia de la Edad Media que a otra cosa.
Y la falta de previsión y la falta, sobre todo, de información hizo que se confinase a toda la población sin ningún tipo de distinción. Los ciudadanos obedecieron y luego es verdad que hubo más que un confinamiento, si ustedes recuerdan, cuando nos dejaban pasar de fase 0 a fase 1, fase 2, según la comunidad autónoma, y teníamos que esperar a ver qué decía Sanidad, como la Comunidad de Madrid siguió en fase 0 más de lo que debería, porque había una guerra política. Bueno, estas cosas conviene recordarlas porque la gente se olvida, y se olvida muy pronto de todas estas cuestiones. Cuando nos decían, venga, va, te dejo pasear un ratito, pero rápido a casa. Venga, va, ahora te dejo que vayas a ir a ver a tus amigos. Bueno, ahora no puedes ir a ver a tu familia. Ahora sí, ahora puedes cenar con tu madre, ahora no puedes. Esto estaba pasando en Occidente y nos decían que todo esto se iba a terminar cuando llegase la vacuna. Entonces, la vacuna, empezamos a escuchar noticias, que a ver qué pasa con AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna, con Janssen, cada uno sacando un estudio, decían, esta es la eficacia, esta no, esta es mejor que la otra, la guerra que existió entre la Unión Europea con el Reino Unido en cuestión de AstraZeneca, y realmente, bueno, la cuestión es que la vacunación empieza y en el caso de España, la verdad es que lo que a la vacunación respecta, la capacidad de vacunación y la velocidad a la que ha vacunado, eso es intachable, hay que reconocerlo, porque se consigue solamente cuando tienes un sistema que funciona muy bien. En este caso España, oye, es algo positivo que han conseguido tener, que no era un problema de la velocidad de vacunación, sino de falta de dosis, que nos estábamos peleando por las dosis, no sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, empieza la campaña de vacunación, los ciudadanos acuden en masa, especialmente en España, también en el resto de los países, sobre todo occidentales, no tanto de Europa del Este, que también algún país, pero muchos de ellos no. Y de pronto vemos como nos decían, no, con el 70%, ¿recuerdan ustedes esto de la inmunidad de rebaño? ¿Cuándo llegaremos a la inmunidad de rebaño? Es que todo esto está, O sea, toda esta cronología la pueden ustedes buscar luego, porque la verdad es que es fascinante ver cómo nos decían, con el 70% esto se va a terminar. Había gente que se lo creía. Nosotros en este podcast, y como digo, y lo bueno que esté grabado, ustedes lo tienen todo, ya decíamos que no, que esto de la vacuna no va a prevenir de infectarte. Y bueno, mucha gente se sorprendía cuando decía, es que fulanito se ha infectado y está vacunado. Y es que este, mira, también se ha vacunado, no solo se ha infectado y encima ha contagiado a su mujer o a su hijo. La gente empezaba a sorprenderse de una realidad que se desconocía. Y con esa campaña de vacunación se llega al 70%, cuando estamos cerca empiezan a salir los expertos y la comunidad científica para decirnos que no era el 70%, que mejor el 80%. Y luego nos decían que no el 80, sino que el 90. Ya nos dicen que el 100%. Y luego encima también nos vienen con el rollo de que no, 2 dosis, no, mejor 3, bueno, quizás 4, bueno, a lo mejor son 5, bueno, esto va a ser todos los años. Y la población, pues ahí está, aceptándolo todo. Y viene la parte ya dramática y surrealista, que es la que estamos viviendo ahora mismo. Que empiezan a surgir personajes como Feijóo, como Revilla, este tipo de gentuza que también está en Occidente, sobre todo Revilla. Recuerden ustedes Revilla, cuando los ciudadanos en Cantabria no podían hacer nada, él estaba fumándose puros en un bar en el interior. Y ahora él va diciendo que hay que vacunar a la gente por lo civil o por lo militar. Este es el nivel. Y este tipo sale a la calle tranquilamente y no le pasa nada, lo cual demuestra cuál es el problema que tiene la sociedad con este tipo de gobernantes que ellos mismos han votado. Es que esto es terrible. Entonces, bueno, ahora nos dicen que todo el mundo tiene que vacunarse y cuando la incidencia empieza a dispararse, hay que buscar un culpable. ¿Quién es el culpable? Los que no se han vacunado. Entonces sale Austria y dice, vamos a confinar a las personas que no estén vacunadas. Y con una medida que resulta que dicen, bueno, es que hay gente vacunada que se está solidarizando con la gente que no está vacunada, que no le parece bien que estemos reduciendo la dignidad del ser humano a un QR, que es lo que estamos haciendo en Occidente. La dignidad del ser humano y la libertad ha quedado reducida a un QR, de ese certificado de buen o mal ciudadano. Y si no lo tienes, entonces no eres un ciudadano que pueda permitirse el lujo de vivir, porque claro, como usted no está vacunado, esa distinción tan asquerosa, esa forma de discriminar al distinto y sobre todo esa forma de culpabilizar a un porcentaje pequeño de la población, entonces, ¿qué hay que hacer? Estrechar el círculo. ¿Cómo lo conseguimos? Para que los vacunados no se solidaricen con los no vacunados, para crear esa división y ese odio entre hermanos, entre familiares, etcétera, etcétera. Confinamos a todos. Entonces, Austria dice confinamiento general. Entonces, claro, ahí la perspectiva cambia, porque el vacunado antes decía, bueno, yo estoy vacunado, hago mi vida, me parece mal lo que están haciendo con los no vacunados, pero a mí no me está afectando. Yo puedo seguir viviendo, pero ahora no. Ahora estás encerrado. Entonces, la mentalidad de muchos ciudadanos cambia y es, por culpa de los no vacunados, yo estoy encerrado en casa.
Es así de perverso como juega el gobierno de todos los países occidentales, eso sí, deeply concerned con los derechos humanos, tremendamente preocupados con la tolerancia, el respeto y la libertad. Bueno, entonces Austria confina a toda su población, Alemania dice que va a confinar a los no vacunados y empieza el rollo este del certificado de vacunación, certificado COVID, para poder vivir. Es decir, tu libertad y tus derechos dependen de las dosis que tengas en tu cuerpo. Y alguno podrá pensar, es que, Jano, está en juego la salud de los ciudadanos. Es que si no se vacuna la gente, esto nunca va a terminar. Entonces, la pregunta lógica y obvia, ¿no? La primera que deberíamos hacernos es, vale, pero ¿la vacuna previene la infección? No. ¿Un vacunado puede infectar a un no vacunado? Sí. Es decir, con esta teoría actual del certificado dichoso, una persona vacunada puede subirse en un avión, entrar en un estadio, ir al cine, al teatro, lo que ustedes quieran, acudir a un evento multitudinario, pero vacunado e infectado puede pasar. Sin embargo, una persona que no está vacunada, pero sana, no puede entrar. ¿De verdad esto ustedes me están diciendo que es por la salud de los ciudadanos y del bienestar general? ¿En serio? Pero no ven que eso es sin sentido absoluto. ¿No ven que una persona vacunada e infectada puede meterse en un avión e infectar a los demás? Y uno vacunado no puede aunque esté sano. ¿Pero cómo va a ser esto aceptable? Más allá del ámbito moral, que repito, a mí, yo no soy antivacunas, lo he dicho 1000 veces. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Que haga cada uno lo que le dé la gana, en función de lo que él considere que debe hacer. Lo que pasa es que esto también es otra cosa muy perversa, que lo que hacen los medios de comunicación para abordar este asunto es buscar al típico zumbao que te dice que no, que esto es Bill Gates, que nos ha metido un chip y que dentro de 3 años va a estar todos muriéndonos por las calles porque nos han inoculado no sé qué, tal. Bueno, utilizan ese personaje para decir, mira los que no se vacunan como son, ¿eh? Mira, claro, entonces la gente dice, joder, que los vacunados están locos, los que no defienden la vacunación masiva están tarados, claro, son así de perversos, es así de sutil. De hecho, esto pasó en 4, que ahora vamos a repasar un par de titulares y también lo que salía en Telecinco el otro día, para hacer unas navidades sin riesgo, navidades sin riesgo. Entonces, la premisa falsa en la que nace todo este debate es que es errónea, porque si se están diciendo una persona vacunada y una persona no vacunada, ¿infectan igual? Sí, lo dice la CDC, a ver si ahora la CDC va a ser negacionista, y el propio Anthony Fauci también lo reconoce. The Lancet publicó un estudio, y estoy hablando de la variante Delta, que es la predominante, que tanto un vacunado como un no vacunado tiene la misma carga viral y transmiten la enfermedad de la misma manera. La única diferencia es que los vacunados lo hacen durante menos tiempo. Pero claro que un vacunado puede infectar. O sea, de hecho, en SEAT, por ejemplo, han aprobado que van a hacer un comedor para los que no están vacunados, a diferencia de los vacunados. Pero vamos a ver, si un vacunado puede haber un brote entre todos los vacunados. O sea, de verdad, esta estigmatización y este mensaje tan falso que se está mandando a la población de son los no vacunados los que están creando que aumente la incidencia, es de verdad terrible para las libertades y los derechos de los ciudadanos. Y sobre todo hay mucha gente, como en España hay un porcentaje muy elevado de personas que se han vacunado y hay un porcentaje muy pequeño de personas que no se han vacunado, entonces dicen, vale, pues a mí me da igual, como a mí no me afecta, pues nada, que vayan pidiendo certificados para poder tomar una cerveza, o para entrar en una discoteca, o para entrar en un concierto, o para entrar en un estadio de fútbol. O sea, las libertades y derechos de los ciudadanos en función de lo que el burócrata de turno ha determinado. Y ahora muchos de esos que están diciendo, a mí me parece bien, porque claro, hay que solidarizarse y hay que salvar a la humanidad y todo este rollo, cuando les digan que con 2 dosis ya no son considerados vacunados, ¿qué van a decir? Y cuando les digan que no, que con 3 tampoco, ¿qué? Y cuando les digan que con 4 tampoco, ¿qué? Ahí a lo mejor ya no les parece bien porque les afecta a ellos, ya no les hace tanta gracia vacunarse como muchísima gente que se ha vacunado diciendo, bueno, ya me vacuno para que me dejen en paz. Y ya está. Pero claro, el debate de fondo, repito, es estigmatizar y crear un odio dentro de los propios ciudadanos, dentro de las familias, dentro de los amigos, dentro de los puestos de trabajo, los compañeros que tengan en el trabajo, entre vacunados y no vacunados. Porque el vacunado es un ser moral superior al no vacunado. Esto es terrible y esto está ocurriendo en Occidente. Esto está pasando en Occidente. Que si no estás vacunado con las dosis que te digan en el momento X, tus derechos y tus libertades desaparecen. Y existe una segregación
que no es racial, sino sanitaria. Un apartheid sanitario de facto. Sobre una vacuna que, repito, si un vacunado puede infectar incluso a un no vacunado, pero si la gente decía, no, es que cuando empezaban a salir casos de vacunados infectados, no, pues es que la vacuna realmente no previene la infección. Lo que sirven estas vacunas es para que la gente no enferme de forma grave y que no fallezca, que los datos así lo demuestran. De hecho, en el NHS del Reino Unido, y esos son los datos que sigo diariamente ahora mismo, es el Reino Unido, primero porque como no tiene ninguna restricción, a ver qué es lo que pasa, están en torno a los 40.000 casos diarios, pero por ejemplo, las hospitalizaciones, si ustedes se meten en la página del NHS, observarán que hace pues, es un pequeño, una montañita, pero que no llega a ser un pico elevado y que pues tiene días de subidas, de bajadas. Ahora, por ejemplo, tienen bajadas en cuanto a las hospitalizaciones se refiere, y eso es lo que está pasando en el Reino Unido. La gente, aunque tiene cerca de un 67-68% de la población vacunada con 2 dosis, cerca del 70%, aún así las infecciones no dejan de estar presentes, pero las hospitalizaciones están muy, muy lejos del momento difícil que tuvieron, igual que los fallecidos. Esto es así, esto es lo que nos dicen los datos. Ahora, ¿qué es lo que también nos dicen los datos? Que las infecciones van a seguir. Entonces, si el propósito de la vacuna no es evitar la infección, porque es que no lo hace, sino que la gente enferme de forma grave para que no se saturen los hospitales y tampoco para que fallezcan, a ver si los negacionistas de la vacuna van a ser los propios que están todo el día alimentando la vacunación masiva y el apartheid sanitario. Si la vacuna, su propósito es ese, ¿qué más le da? Entonces, que alguien no esté vacunado. Si usted está vacunado y está protegido contra eso, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? Que alguien nos lo explique. Estas preguntas, ¿por qué no las hacen en televisión? Porque estos expertos que llevan ahí, mediocres en su mayoría, que claro, han encontrado, como también pasa con los calentólogos profesionales, que encuentran el apocalipsis inminente como la única forma de vivir. Y como esto vende mucho, pues claro, una de las grandes cosas que tiene que hacer la gente es dejar de ver la televisión. Y mejor ver los gráficos y ver los estudios. Y se sorprenderán cuando digan, hombre, vaya, si es que cuando una persona está vacunada, infecta igual que un no vacunado, durante menos tiempo, pero igual, la carga viral es la misma, la variante Delta, estamos hablando. ¿Qué sentido tiene entonces la vacunación masiva? No, es que hay que evitar los casos. Pero si esto, y además lo he dicho en numerosas ocasiones, es que mi teoría, y que prácticamente va a ser así, parece, todo apunta, es que todos nos vamos a infectar antes o después, se vacunen o no se vacunen. Y la cuestión de fondo es que la gente no fallezca. Obviamente, nadie quiere, porque esto te dicen, entonces tú quieres que la gente se muera. Hombre, pues no. ¿Cómo voy a querer que la gente se muera? Pues no. Pero si una persona ya está vacunada, ya está protegida, ¿por qué tenemos que obligar a los demás a vacunarse? Y algunos dicen, no, pues entonces que los que no se vacunen paguen los gastos. Porque claro, hombre, ya que no se vacunan, que esto es una teoría que se lanza mucho. Y dices, vale, ¿y por qué no hacemos lo mismo, por ejemplo, con los alcohólicos? Cuando tengan el hígado hecho polvo, que se lo paguen ellos, que como usted ha bebido mucho alcohol, o con los fumadores, que se paguen ellos el cáncer de pulmón. O con el que coge el coche borracho y se estampa y luego se tira un mes y pico en la UCI. Pues claro, como se ha puesto borracho y se ha estrellado, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿O somos los que otorgamos estos adalís de la moral, que son repugnantes, estas capillas moralistas que tenemos, son los que determinan el buen ciudadano, el malo, la segregación, el odio al distinto? Esto es lo que está pasando. Y me parece terrible, de verdad, que el ser humano es que haya quedado reducido a un código QR. De hecho, la portada del libro es eso. Que no hablo principalmente de las vacunas, hablo de los dogmas principales, pero es que da igual, sustituyan dentro de los capítulos el dogma de turno por la vacunación masiva y verán que es muy similar. Y es una crítica al QR. Porque somos eso, pues eso, una ovejita rodeada de un QR. Y según ese QR, pues entonces somos ciudadanos, o si no, no lo somos. Somos una especie de ciudadanos apestados. Esto está pasando aquí. Y repito, ahora van por los que no se han vacunado, pero es que luego irán los que tienen 2 dosis, luego los que tienen 3, luego los que tienen 4, hasta que al final pues determinen cuándo uno puede ser un buen ciudadano o no. Que los derechos y las libertades, insisto, estén en este momento en Occidente sometidas a las dosis que tenga una persona en el cuerpo es inaceptable y totalmente liberticida. Y lo más preocupante es que no hay ningún atisbo de protesta ante esto. Sí, hay alguna protesta en Holanda, hay alguna en Alemania, en Francia, pero en Italia, por ejemplo, hay protestas, pero no cambia nada.
Es que en Italia ahora mismo una persona que no está vacunada no puede trabajar. Así. O sea, directamente no puede trabajar, no puede ganarse la vida. Porque como la culpa es suya de que aumenten los casos, ya que un vacunado, repito, un vacunado puede infectar a un no vacunado. A ver si nos enteramos de esto. Y además, que este certificado es que, claro, es un debate que nace ya de una premisa falsa, pero es que este debate es el que tenemos. Y además con el codiguito no, mire, estoy vacunado. Pero puedes estar infectado. Y perfectamente puedes generarte un brote. Que no lo digo yo, que lo dice la CDC, salvo que ahora me digan que la CDC, que Anthony Fauci y The Lancet, por poner una serie de estudios así más relevantes, más conocidos, porque hay otros tantos, son ahora una especie de negacionistas. Esto es la realidad. Y sin embargo, hay gente que le parece bien estigmatizar y que le parece bien esta segregación y este apartheid sanitario que estamos practicando en Occidente. Mi defensa es que la vacunación, insisto, soy partidario, creo que las personas se tienen que vacunar si quieren y sobre todo en función del riesgo, porque esta es otra cuestión, los menores. El Reino Unido al principio dijo que no iba a vacunar a los menores porque en la balanza de beneficio-riesgo había más riesgo de los efectos secundarios que podía provocar la vacuna que una persona, un niño de 10 años, contraiga la enfermedad, fallezca o acabe en una UCI. Y eso también ahora cambia, porque están diciéndonos que es el 100%. Entonces, claro, hay que estrechar al máximo el porcentaje de personas que no están vacunadas para que así ellos, que les han estado contando una mentira constante, los políticos, los medios de comunicación, digan que la culpa es de ese porcentaje que no se ha vacunado. Porque claro, no van a reconocer que han estado mintiendo constantemente a los ciudadanos contándoles una cosa que era mentira. Y era que la vacuna iba a acabar con esto. No. Es que la vacuna no protege en cuanto a infección se refiere hasta cierto punto, pero hemos visto que su eficacia baja de forma dramática en cuestión de meses. Entonces, como esto no lo habían contado, para no aceptar que es así, claro, ahora ponte y dile a la gente, y a ver cómo lo entienden, claro, porque es que la gente que ve la televisión no entiende nada. Si hay personas que de verdad se creen que uno estando vacunado es poco menos que inmortal. Entonces, tú ahora explicar a la gente, no, oiga, usted está vacunado, pero que sepa que se puede infectar, y no solo eso, sino que usted vacunado puede generar un brote. Puede infectar a un no vacunado. Claro, entonces dicen, pero si yo esto lo he hecho para no infectarme, pues no, se puede infectar. Pero como os he explicado bien desde el principio, y como esta campaña de segregación y de apartheid sanitario viene muy bien, porque claro, en pro de la defensa de la seguridad nacional y en pro de la salud, y con este miedo terrible que le venden a la población constantemente de no querer explicar la realidad de este virus y cuáles son sus principales problemas, que es el colapso de hospitales. Entonces, claro, hay que vender este miedo para así poder tomar medidas como las que está tomando, por ejemplo, Feijóo en Galicia, que si no tienes el certificado de vacunación no puedes entrar en una discoteca. O como están tomando muchas comunidades autónomas que ya se muestran partidarias, el caso de Andalucía, Partido Popular también, que si no tienes ese certificado y son partidarios de ello, no puedas hacer vida. Es decir, los derechos y las libertades de las personas en función ya no de la raza, sino en función de las dosis que tengas inoculadas. Y esto hay gente que lo defiende. Y no es defendible bajo ningún concepto de una cosa racional. Otro debate sería, que sería muy distinto el debate si me dijesen, no, mire, es que una persona vacunada no puede infectar, pero un no vacunado sí. Entonces ahí tendríamos un debate, que yo tampoco estaría a favor, porque yo estas cosas, en fin, no estoy a favor de la obligación en casi nada. Obviamente, no quiere decir esto que exista el derecho, por decirlo de alguna manera, a contagiar, pues que un vacunado y un no vacunado contagian igual. El vacunado durante menos tiempo, vale, bien. Y tampoco hay gran diferencia, ¿eh? Tampoco hay gran diferencia en cuánto tiempo se refiere. Entonces, si ese es el debate, es distinto. Pero con un debate en el cual el vacunado puede infectar, ¿esto qué es? Y que digan, tome su certificado para que tenga ustedes derechos y libertades. Y puedas ir contagiado a donde te dé la gana. Y un no vacunado que está sano no puede salir de su casa. Esto ¿cómo lo va a defender alguien de ámbito racional? Es imposible. Es imposible. Lo que pasa es que, claro, como mucha gente esperaba que esto iba a ser el fin con las vacunas y creían que nos íbamos a olvidar del asunto, ahora, ¿cómo les vas a decir que les has estado engañando durante tantos años? ¿Cómo les vas a decir que no, que lo que les habían contado era mentira? Entonces los gobiernos recurren, evidentemente, a estigmatizar y a culpar a los no vacunados de algo que no es verdad. Porque, por ejemplo, en España, ahora cuando suba la incidencia, cuando aumenten las hospitalizaciones, cuando aumenten los ingresos en UCI y los fallecidos,
se dirá que la culpa es de ese 10% de la población que no se ha vacunado. Y es mentira. Y es mentira. Entonces, realmente es preocupante, desde luego, que haya gente que esto no le dé la importancia que debe tenerla, que no existan ningún tipo de protestas. Y repito, ese odio, esa falta de humanismo con el distinto es estremecedora por parte de medios de comunicación, de políticos, de empresas, el caso de SEAT, por ejemplo. Pero es que voy a leerles un par de titulares y una captura de pantalla que me pasó el otro día Miguel, joven europeo, que si no lo siguen, recomiendo que lo hagan. Es en Twitter, joven europeo, tiene una cuenta maravillosa. Esto salía en Telecinco. Cenas seguras. Consejos para una Navidad anti-COVID, porque esta es otra cosa. Igual cuando nos venden espacio seguro, o espacio libre de machismo, espacio libre de COVID, free COVID. ¿Pero qué free COVID? No tienen ni idea si es free COVID o no es free COVID. Que vale, lo has limpiado, pero no tienen ni idea si es free COVID. Ya hace 10 minutos ha entrado uno y se ha ido otro. ¿Cómo que espacio libre de free COVID? ¿Tú qué sabrás si es free COVID o no es free COVID? Pero en esto estamos, ¿no? En decir, esto es espacio libre de machismo. Y la gente dice, ah, vale, como lo ponen un cartelito, entonces ya, pues claro, como era alguien machista por aquí cerca. Este tipo de estupideces en las que vivimos. Bueno, pues cenas seguras. Consejos para una cena Navidad anti-COVID. No invitar no vacunados. Literal, ¿eh? Es que no sé si se puede ver. Lo voy a poner a ver si... Ahí lo ven. No invitar no vacunados. O sea, estamos diciendo que a los no vacunados hay que expulsarlos. O sea, están diciéndonos que a nuestros familiares y a nuestros amigos que no se han vacunado, no los invitemos, no estemos con ellos. Esto es lo que están diciendo los medios de comunicación miserables y mezquinos que tenemos en este país. Luego otro consejo, mismo grupo burbuja. Claro, mismo grupo burbuja, es decir, no salga usted a trabajar, no salga usted con el amigo que venga a pasar las Navidades aquí, porque claro, no es, ya rompes el grupo burbuja. No acudir con síntomas. Hacerse un test previo, ni besos ni abrazos. Unas cenas seguras, consejos para una cena de Navidad anti-COVID sin besos, sin abrazos. Nos están quitando lo esencial del ser humano con unas cosas que son mentira. Y luego, por supuesto, higiene, distancia, ventilación y mascarilla. Esto es lo que publica. Pero luego también publicaba el diario El Mundo un artículo que el titular era el siguiente, porque de verdad es que es impresionante lo que estamos viviendo. Publicaba, los expertos advierten de lo que no se puede hacer en Navidad. No entremos en casa de los no vacunados, no los invitemos. Estas salvajadas se están diciendo sin ningún tipo de pudor. Cambien ustedes no vacunados por lo que quieran. Negros, chinos, indios, altos, bajos, gordos, feos. Cámbienlo. ¿Les parece normal? A mí, desde luego, me escandaliza. Y repito, lo que pasa es que este debate no se quiere abordar de forma racional. Entonces, pues se busca, pues eso, al tarao. Y dicen, mira, los que no se vacunan son estos. Los que están en contra de la vacunación son estos. Y claro, la gente dice, ay, que estos están locos. No, no, no. Mucha gente racional, que no es antivacunas, como es mi caso, pero que, hombre, esto que nos están contando, los datos me demuestran que no, y los estudios mismos, que no es así. Y por supuesto que estoy en contra de la vacunación masiva. Y por supuesto que estoy en contra de ese certificado moral de buen ciudadano, el certificado ario del siglo XXI, para que un ciudadano tenga derechos y libertades en función de las dosis que lleve en el cuerpo. A mí, que el que no se quiera vacunar, que no se vacune. Me da exactamente igual. Es su problema. Ya se apoyará, ya asumirá de los riesgos. Luego uno dirá, no, porque es que te va a pegar a ti. Pero vamos a ver, a lo mejor se lo pego yo. ¿No? ¿O esto no puede ser? Sí, puede ser. Entonces, ¿de qué me está usted hablando? No, pero es que reducir la transmisión. Pero que usted ha visto los datos de Singapur. ¿Ha mirado usted los datos de Singapur? ¿Ha mirado usted el porcentaje de población que hay vacunada en Singapur? Ya ha tenido el peor brote desde el principio. Es cierto que han levantado ciertas restricciones. ¿Me está usted diciendo que con el 70% de la población vacunada más previamente, como es el caso de Austria, el caso de Alemania, los que han pasado la enfermedad, la culpa de estos brotes que hay es única y exclusivamente del no vacunado? ¿Me lo está usted diciendo esto en serio? No. No hay ninguna justificación racional. Repito, en un debate que nace con una premisa falsa. Y es creer, y lo voy a decir ya por última vez, que los vacunados no pueden infectar y que los no vacunados son los únicos que infectan, cuando la respuesta es que no. Y que un vacunado puede infectar a un no vacunado y encima
esto del certificado dichoso que nos mete en el telefonito móvil, que la gente es terrible. Y cuando estuve en Hungría, en Budapest, era estremecedor observar en el aeropuerto, a mí al menos me causó cierto rechazo, y cuando la gente tenía que ir pasando, enseñando ahí el codiguito de buen ciudadano. Y ven ahí, no, mire, qué buen ciudadano soy. Si no, no podías entrar. Teníamos que rellenar un formulario también. Aparte del código, nos pedían un formulario de decir, ¿dónde se queda usted a dormir? ¿Dónde va a estar? Pero bueno, ¿pues esto qué es? Pero luego los chinos, ay, ¿cómo son los chinos? Uy, los polacos, antidemocráticos, están en contra de la libertad, los polacos. Uf, los húngaros, madre mía, qué leyes aprueban. We're deeply concerned about it. Y empieza a sacar resoluciones ahí en la burocracia de Bruselas, la Unión Europea. Esto es Occidente. La segregación y el odio al distinto y, sobre todo, otorgar derechos y libertades a los ciudadanos en función de una serie de premisas. Y se acepta. Se acepta este apartheid sanitario. Veremos hasta dónde llega España, porque aquí, claro, cada comunidad autónoma hace un poco lo que le da la gana. Pero a ver ahora, con la presión mediática, a ver ahora, cuando aumenten los casos y ese terror informativo que hacen de costumbre los medios de comunicación a cambio de visitas y a cambio de audiencia, a ver quién es el que consigue aguantar. A ver. En fin, vamos ya con la entrevista de Daniel Lacalle y luego posteriormente iremos con las preguntas de los patronos para abordar un poco pues, otra serie de cuestiones y el caso del chico de Estados Unidos que ha sido Kyle, que ha sido absuelto en otro juicio que también ha sido un juicio mediático, porque ya querían condenarlo sin sentencia ni nada. Y ahora salen haciendo protestas en Estados Unidos que dicen no justice, no peace. Entonces están ahí montando el numerito, de nuevo los grandes defensores de la justicia, de la libertad y de la democracia, que como la sentencia no es la que a ellos les gusta, entonces que no es justicia. Pues esto es lo mismo. Como la gente no hace lo que a mí me gusta, entonces son unos perversos miserables. Yo de verdad voy a seguir defendiéndolo y no voy a cambiar de criterio, tal y como ustedes saben. He defendido lo mismo desde el principio. Estoy en contra de la vacunación obligatoria. Me parece que la vacunación masiva no tiene ningún sentido. Y también, por supuesto, estoy en contra de que el ser humano se vea reducida su libertad y su dignidad a un código QR. Por supuesto que lo estoy. Y no hay ninguna justificación racional. Que supersticiones, que de forma irracional la gente lo haga, pues vale. Pues como, por ejemplo, el caso de mi madre. Mi madre anda por la calle con mascarilla. Y es que estuve con ella el otro día. Y digo, mamá, ¿por qué te pones mascarilla para andar por la calle? Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso, ¿qué? No te puedes infectar andando por la calle. La probabilidad, mamá, ¿sabes que es casi el 0%? Bueno, más vale prevenir que curar. Las supersticiones que tienen algunos. Y bueno, pues vale, pues muy bien, pero no deja de ser eso. Supersticiones. La realidad no es esa. Vamos ya con la entrevista de Daniel Lacalle. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy tenemos con nosotros de nuevo, después de muy poquito tiempo, a don Daniel Lacalle. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues mira, ha pasado muy poco, un mes creo, desde el último podcast que hablamos, eso sí era de economía, pensiones, tocamos un poquito el tema energético, pero es que esta semana ha saltado al debate público, tras unas declaraciones de Pablo Casado sobre la energía solar, el debate sobre las renovables. Tú además has escrito muchísimo sobre la energía y lo curioso de este caso es que Pablo Casado ha dicho una cosa que es verdad y la gente se ha empezado a reír de él, que te puedes reír de él por otras cuestiones, pero que una cosa que es verdad, se ha dicho la realidad, la gente se lo ha tomado a mofa y ha empezado poco menos que a decir que está tonto, que está loco. Y claro, el problema es que esta gente es lo que luego aplican las políticas energéticas del país. Entonces ya no hace tanta gracia, porque si no, pues fin, sería una anécdota. Entonces, ¿cómo para empezar? Para el tema este de la energía solar, para que la gente entienda que lo que dijo Pablo Casado, que bueno, que no lo haya visto, lo que dijo es que la energía solar no se podía almacenar y cuando ya el sol, digamos, ha caído, no existe, no hay sol en ese momento, por la noche principalmente, entonces ahí ya no podemos contar con ese tipo de energías. Explícanos un poco, Dani, tú que lo entiendes mucho mejor, cómo funciona esto. Para todos los que nos estáis viendo, escuchando, existen dos tipos de energías en cuanto a el mix eléctrico. Energías de base y energías intermitentes. Energías de base son esas que pueden funcionar todo el tiempo, ¿de
acuerdo? Son fundamentalmente la hidráulica, la nuclear y el gas, ¿de acuerdo? También el carbón, pero sobre todo la hidráulica y la nuclear. Y lo que llamamos energías intermitentes son la eólica y la solar. La eólica y la solar y cualquier otra fuente de generación de electricidad no son almacenables, son intermitentes y son volátiles, es decir, funcionan aproximadamente el 20-25% del tiempo y además no se puede almacenar, ¿vale? ¿Por qué no se puede almacenar? Lo que la izquierda sectaria ha hecho es decir, qué tontería, se puede utilizar baterías, por favor, un poco de seriedad. Ningún país del mundo puede llevar las baterías a nivel industrial y nacional porque sería no carísimo, sino técnica y económicamente absoluta y totalmente inviable. Aparte, por supuesto, de que imaginaos las baterías que se tendrían que poner, ¿no? Pero lo que la gente tiene que entender es que la idea de las renovables, que es muy buena, necesita de energías de respaldo, porque claro, además de ser intermitentes y volátiles, las energías renovables, la eólica en particular, no son predecibles. Tú no puedes hacer unas estimaciones, pero tú no puedes predecir cuál va a ser el nivel de eolicidad de un periodo, ¿de acuerdo? Y por eso esa volatilidad y ese nivel de intermitencia lleva a la importancia de tener energías de base que garanticen la seguridad de suministro. La izquierda, como nunca piensa en la energía desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de seguridad de suministro y desde un punto de vista de competitividad, sino ideológico y sectario, pues entonces tiene la desvergüenza de reírse de algo que es empíricamente un hecho. La energía solar funciona solamente el tiempo que funciona durante el día y lo que es más importante, no podemos olvidar que es una tecnología que está todavía por avanzar y que necesita de un respaldo muy fuerte en la red. Por lo tanto, Pablo Casado tenía toda la razón, se lo ha dicho Luis Garicano, lo he dicho yo, lo ha dicho cualquier persona que sepa de energía, y la izquierda, como funciona exactamente igual que una secta, se tiene que agarrar a una imposibilidad técnica y económica, que es la idea mágica de que vamos a llenar España de baterías por todos los lados y que esto es jauja. Para que te hagas una idea, solamente esa idea nos da un reflejo absolutamente claro de lo peligroso que es tener a activistas en la creación de la política energética, como tú decías. Sí, porque eso es lo preocupante, el desconocimiento. Yo quiero dar un dato que, por ejemplo, la granja solar que hay en Ivampa, en California, requiere 450 veces más terreno, 450 veces, que la última planta nuclear que estaba en funcionamiento. Sí. O sea, lo digo porque no sé si a lo mejor a ti te da esa sensación, ¿no? Que por un lado están como los amantes de las renovables, que desconocen todo esto y que creen que es posible, pues eso, almacenar energía para un país, en el caso de España, 47 millones de habitantes. Pero luego también, no sé si a ti te da la sensación de que ese discurso que está variando, o por lo menos yo sí lo percibo, en cuanto a la energía nuclear, que ha sido la gran damnificada en todos estos asuntos. Siempre la hemos dejado de lado porque, claro, era peligrosa o tiene sus inconvenientes, como son los residuos nucleares. Sí, los tiene, por supuesto. No existe la perfección, pero se ha dejado de lado, no se quería compaginar con las renovables y ahora de nuevo vemos como cada vez se escucha más. Que incluso gente que hace 8 años estaba a favor de cerrar las nucleares porque molábamos un montón y éramos los más eco-friendly del mundo, cuando han visto las consecuencias y sobre todo esos precios tan elevados que tenemos, han empezado a nombrar de nuevo la energía nuclear. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la energía nuclear? Bueno, mi opinión sobre la energía nuclear es la que tiene cualquier persona que analice lo que acabamos de hablar. Es esencial para una descarbonización competitiva, que además sea una transición energética en la que no destruyamos la seguridad de suministro. Es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque no emite
CO2, ¿de acuerdo? Porque además funciona el 100% del tiempo y porque además, que esta es la parte realmente importante, está demostrado que es segura y que ha sido segura durante todos estos años. Fíjate cómo será que los que están en contra de las nucleares tienen que hablar de dos accidentes que no tienen nada que ver con la energía nuclear, ¿vale? Uno, el de Chernóbil, que es un desastre creado por la burocracia. Sí, la mala praxis, el silencio que hubo cuando se había Claro, por actuado una mal por mala parte del praxis, gobierno. una mala y un silencio y una falta, cualquiera que puede informarse sobre lo que pasó en Chernóbil, no tiene absolutamente Nada que nada ver. que ver con la seguridad del sistema nuclear de cualquier país desarrollado. Y lo que pasó en Fukushima, fue que en una isla, Japón, en donde hay terremotos y maremotos con relativa frecuencia, se construyó una central nuclear en la que el muro que separaba el mar de la central, por un espacio relativamente pequeño de aproximadamente un par de metros, ¿de acuerdo? Se llevó por delante, el haber construido mal el muro, se llevó por delante una central nuclear en un maremoto, pero nada de eso, aquí no hay maremotos, aquí no hay terremotos, aquí llevamos en Francia, en los países desarrollados, etcétera, llevamos con un uso de la energía nuclear absoluta y totalmente seguro, y además, esto es importante que la gente lo entienda, cada vez se necesita menos uranio para que funcione una central nuclear. Por lo tanto, el problema de los residuos es cada vez menor también, ¿verdad? Y no podemos olvidar que en el otro lado, estos señores que hablan tanto de los residuos nucleares y de la contaminación, etcétera, etcétera, las baterías de litio, ¿de qué se creen que están hechas? ¿Sabe? Tiene que minarse el litio necesita aproximadamente 500 veces más agua de la cantidad de litio que se extrae, o sea, 500 toneladas por tonelada, y además lo más importante es que es extremadamente contaminante, ¿no? Y las tierras raras que se necesitan para los paneles solares, el cobre y el aluminio, es decir, no, como tú has dicho antes, no hay nada perfecto, eso no hace que las baterías de litio sean condenables, ni que los paneles solares o los molinos de viento sean condenables. Lo que pasa es que ellos utilizan una exageración para condenar toda una energía que además es esencial para la transición energética y sin embargo callan absoluta y totalmente con la minería de litio, con la minería de cobre o con las acerías, ¿no? Para que el que lo esté escuchando, claro que es verdad que ahora vamos a hablar un poco de esto, de la comunidad científica o los científicos que siempre salen, del alarmismo que hay detrás y sobre todo de que nunca escuchamos voces que digan datos como por ejemplo este, que es la energía solar contamina en lo que es todo el proceso 4 veces más que la energía nuclear. Sin embargo, la eólica y la nuclear sí que contaminan exactamente lo mismo. Estos son datos oficiales de EMDAD. Contaminación en cuanto a emisiones de CO2 de todo el proceso productivo. Justo, correcto. Entonces, realmente lo preocupante es que la comunidad científica que nos dicen, ¿no? Los científicos, los expertos, en fin, estos entes abstractos, nunca escuchamos a ningún científico que dé estos datos, por ejemplo. Todos van como alineados en la línea de no solamente las renovables, no hay cabida nada más. No nos explican también cómo podemos tener energía renovable a bajo coste, de eso nunca lo explican, y tampoco dan datos como los que tú estabas dando ahora, por ejemplo. O sea, ¿no crees que hay un problema también con eso? Hay un problema mediático, porque hay una parte de la comunidad científica que además tiende a ser gente que no son científicos, sino que trabajan en institutos científicos, que no es lo mismo, que utiliza la falacia de autoridad para presentarse como la verdad revelada, y que precisamente lo que utilizan es la negación del método científico. El método científico es que tú haces un análisis, haces una hipótesis, haces experimentación, analizas los resultados y con ello confirmas o niegas la hipótesis. Estos mal llamados científicos niegan esa parte, ¿vale? ¿Ya? La última parte, y
mantienen la hipótesis aunque los datos luego la rebatan, ¿no? Entonces, cuando les dices, como me ha pasado a mí con uno en la televisión, que el 95-97% de sus predicciones alarmistas no se han cumplido, te dice, bueno, pero eso no significa que esté equivocado. Pues claro que significa que estás equivocado. Y estás pervirtiendo el método científico al que pones, que ponen ellos como su, digamos, su pedestal de lo que ellos son, científicos. Pero hay muchos científicos, por ejemplo, cuando algunos de estos voceros de la izquierda dijeron la estupidez de las baterías para la energía solar, yo le respondí con un artículo del MIT, de la Universidad científico, un artículo científico mostrando cómo es inviable económicamente y técnicamente utilizar baterías de litio en el proceso de almacenamiento de energía para descarbonizar la red, ¿no? Y existen muchos de esos estudios. Una de las cosas que hacen estos mal llamados científicos, vuelvo a decir que los que más salen en los medios de comunicación en España no son científicos, son funcionarios del CSIC, eso no es ser científico, ¿vale? Primero niegan y pervierten el método científico, y segundo, una cosa que suelen hacer es que de un análisis, por ejemplo, del IPCC o de la MIT o de los análisis científicos, lo que hacen es que generan un titular que no tiene absolutamente nada que ver con las conclusiones, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, muchos de estos estudios, claro, son muy largos, son muy tediosos, pero casi todos esos estudios hablan de probabilidades, de tal vez, de habría que analizar con más detalle esto, habría que mirar lo otro, y entonces de repente ves un artículo o un titular que dice: los científicos dicen que los países europeos deberían dejar de crecer por el resto de la eternidad para salvar el planeta. Y en ningún lado de ese informe se dice exactamente eso, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viviendo la falacia de autoridad que se vivió, por ejemplo, con los economistas antes de la crisis, ¿verdad? A los economistas se decían, no, es que, oiga, esto lo ha dicho un economista, ha habido un economista que dice que no había burbuja inmobiliaria, y si el economista dice que no hay burbuja inmobiliaria, es que no hay burbuja inmobiliaria. No, no. Y gracias a Dios la gente ha aprendido una cosa muy sencilla, que es que las estimaciones de un economista son estimaciones. Exacto, claro. Y que las estimaciones de un científico son estimaciones, que las estimaciones no son ciencia, son estimaciones, que la economía es una ciencia y las estimaciones económicas no son ciencia, son estimaciones, y que la ciencia no es hacer predicciones alarmistas y cuando no se cumplen mantener la hipótesis. Totalmente. De hecho, lo que hablas de las predicciones apocalípticas, el propio IPCC en su momento también y sus directores alertaban en los años 70, en los años 80 del fin inminente de la humanidad, pero incluso en esos informes que comentas, yo que he leído esos informes, ¿Sí? Es cierto que nunca, o sea, por ejemplo, ese mensaje que nos venden de solamente son las renovables, ni siquiera esos propios informes acaban aceptando la evidencia. Es decir, oiga, luego las predicciones que ponen, que nos vamos a morir todos, sí, eso ya lo sabemos, digamos así que nos vamos a morir enseguida, pero incluso en esos informes queda reflejado que para ser competitivos, Sí. Y el tema de la energía nuclear, utilizarla, Claro. Ellos también lo ponen. O sea, ni siquiera ellos mismos son capaces de decir, no, es que esto no es así. Entonces, Claro. Cuando la gente dice, bueno, queremos tener una energía o obtener energía sin contaminar mucho, pero a su vez tiene que ser competitiva, porque si tú no tienes energía barata, esto sí que creo que lo comentamos en el anterior podcast, es imposible, pero imposible de todos los imposibles, que un país pueda crecer cuando tiene que comprar energía o adquirir energía cara. ¿Cómo podemos conseguir nosotros un país como España, que por ejemplo no tenemos gas? Prácticamente tenemos que importarlo todo, especialmente de Argelia estos últimos años, pero en su momento incluso de Nigeria también, de Rusia, aunque de Rusia cada vez menos. Bueno, también depende del año. ¿Cómo podría España enfrentarse a esto? O sea, ¿existe una posibilidad de que esto sea real? De decir, vamos a conseguir una energía que sea competitiva y también bajar las emisiones de CO2.
Sí, se puede hacer. Lo que no se puede hacer es poniéndole escollos a la tecnología, a la competencia y a la innovación. Es decir, tú lo que no puedes hacer es lo que ha hecho, lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Zapatero, ¿no? Que es a generar unos enormes incentivos y una planificación equivocada, pasarle el coste al consumidor y luego decir que es que la culpa es de las eléctricas o del gas o de los rusos, etcétera, ¿no? Por otro lado, no hay absolutamente nada malo en importar energía. Gracias a que importamos energía barata, somos más competitivos. Es decir, si tus insumos son más baratos que hacerlos tú mismo, estás siendo competitivo. La idea de la autarquía energética es una sandez. Total. Claro, porque te dicen, no, es que si lo hiciéramos nosotros, claro, ¿cómo que si lo hiciéramos nosotros? Y si lo hacemos nosotros 3 veces más caro, nos vamos al garete, como nos pasó, ¿no? Cuando remuneraba a la energía solar a 3 veces el precio del petróleo, ¿sabes? Claro. Entonces dices, no, es energía nuestra. Primero, tampoco es nuestra porque importábamos los paneles de Alemania o de China. En cualquier caso, España puede conseguir un mix energético competitivo si deja que las empresas compitan y si deja que la tecnología funcione por su cuenta. El gran problema de la razón por la que en la Unión Europea, en media, los costes de la energía eléctrica para los ciudadanos son más del doble que en Estados Unidos, es por planificación. Porque en Estados Unidos la competencia entre renovables y gas natural doméstico, la competencia entre nuclear y carbón, etcétera, ha sido uno de los factores que ha ayudado a reducir las emisiones y a ser competitivos. Por lo tanto, tenemos ejemplos de ser capaces de tener energía competitiva y además no reducir las emisiones, sino de reducirlas dramáticamente, porque, ojo, Estados Unidos ha reducido sus emisiones creciendo más que la media de toda la Unión Europea junta. Sí, esto quizá también estará relacionado con, bueno, la Unión Europea, pero no es el caso de Francia, que ya ha anunciado que va a hacer más reactores nucleares. Sí. Y esto también es otra cosa que incluso hasta comprando la retórica apocalíptica de las nucleares y el gran peligro que suponen, hombre, pues si tenemos en Francia, no sé, es que son 40 y algo, me parece. No, 50 y tantos. 52 es más por ahí, ¿no? Están. Claro, o sea, si se creen que si explota ahí una central nuclear a nosotros, dirán, Sí. a vosotros Fíjate no. que eso fue el gran error, el gran error en mi opinión, por supuesto, pero vamos, la gran metida de pata de Alemania. O sea, Alemania, el gobierno alemán decide eliminar las nucleares del mix energético, cuando tiene en la frontera 50 y tantos reactores en Francia. Segundo, por culpa de eso, depende hoy mucho más del gas ruso y del lignito. El lignito, para los que nos estáis viendo, es carbón, parte de él es doméstico, pero da igual que sea doméstico. Es decir, el 40% del mix energético eléctrico de Alemania es energías fósiles. De hecho, mira, Alemania tiene la factura de la luz más cara del mundo. Y nosotros también, mucha gente, ya nos hemos acostumbrado a la factura de luz elevada que tenemos, que no deja de ser un drama para muchísimas familias, para muchos comercios, también está relacionado con la inflación. Entonces, a mucha gente lo que se pregunta es el tema del gran apagón. Sí. Hay gente que de verdad está asustada diciendo, bueno, esto puede llegar a Europa porque, claro, vamos a quedarnos, bueno, España, nos vamos a quedar sin energía. ¿Es posible un gran apagón? Puede haber un riesgo, lo puede haber. Lo que es importante que la gente entienda es que en el momento en el que los que nos estáis mirando o escuchando habéis escuchado el riesgo de gran apagón, las empresas llevaban ya varios meses trabajando. ¿Vale? Y que igual que pasó con el famoso efecto 2000 y con el pico del petróleo, con todas esas cosas que nos decían, bueno, yo siempre digo a mis alumnos que hace 21 años que nos hemos quedado sin agua, sin agua, sin carbón, sin petróleo y sin trabajo. Es verdad. Claro, entonces... Yo sí que me acuerdo eso del efecto 2000 ahora que lo dices. Claro, me acuerdo perfectamente. Nos olvidamos de eso. Sí. Es importante entender que
mucha gente dice, bueno, es que dependemos del gas de Argelia, o de Nigeria, o de Rusia, o de otro país. Ojo, son codependencias. ¿A quién te crees tú que le va a vender el gas a Argelia si no se lo vende a Europa? ¿A quién te crees tú qué te crees que va a hacer Rusia si no le vende gas a Alemania? O sea, no caigamos en el error de pensar que los consumidores somos dependientes de los productores, porque los productores que invierten miles de millones en el desarrollo de sus campos necesitan clientes fiables y de largo plazo. Entonces, yo confío, y desde luego hablando con la industria, noto mucha menos preocupación por el llamado gran apagón de lo que escucho en los medios de comunicación, ¿no? Y fundamentalmente cuando el que suele aparecer para hablarnos de que el gran apagón va a ocurrir seguro, es uno de estos, entre comillas, científicos que en su propia página web para el año 2013 predecía el fin del acceso al diésel, el fin de hambruna, miseria y falta de acceso a agua, pues entonces estoy más tranquilo. Sí, yo también sobre ese aspecto, porque además es una cosa que también es un poco peligrosa en el sentido de que o sea, hoy en día, si quieres tener cierta repercusión mediática, como no vayas con la hoja del apocalipsis inminente, no la Sí. tienes. O sea, Hombre, eso me pasó a mí en la televisión. Me pidieron mi opinión sobre el gran apagón, dije lo que acabo de decir, es un riesgo, por supuesto que es un riesgo, pero es un riesgo en el que se está trabajando y que el nivel de coordinación entre empresas para evitarlo es absolutamente enorme y por lo tanto me da bastante confianza. Y entonces me dicen, ya, bueno, pero es que yo más bien quería saber cuánto tiempo nos quedaríamos sin luz, sin agua, sin petróleo. Y digo, mire, pues, ¿qué quiere que le diga, no? Fíjate que yo sí he vivido el invierno del descontento en Inglaterra cuando era chiquitito, ¿no? Que ahí sí había apagones y cortes de suministro y nunca fueron por problemas de los productores o los suministradores, sino por la planificación centralizada, ¿no? Totalmente. Bueno, pues antes de cambiar de tema, Dani, hay una cosa que mucha gente me pregunta y es ¿cómo podría o si creen que España va a poder abandonar esta ola verde en la que nos hemos metido durante tantos años y que estamos pagando estas consecuencias en realidad? Porque esto se viene un poco derivado de la inversión de las primas que tenemos que pagar por las energías renovables. ¿Tú de verdad confías en que el sentido común, porque al fin y al cabo es que esto es sentido común, no es ideológico, ahora parece que si estás a favor de las nucleares eres de derechas y si estás a favor de las renovables entonces que eres de izquierdas? Y dices, no, oiga, Es al revés. ¿qué dices? Yo lo que quiero es que hay una... Pero si te fijas qué curioso es, si tú vas a los países nórdicos, ¿no? Te vas a Finlandia o, o vas a Francia, ¿sabes quiénes son los que están a favor de las nucleares? La izquierda. Izquierda. ¿Por qué? Porque los que salen más perjudicados de precios caros de la energía son claro, con menos poder adquisitivo. Las clases, digamos, más desfavorecidas, ¿verdad? ¿Vamos a salir de esto? Difícil. Es difícil porque tú que das la batalla cultural todos los días y que das la batalla constante, sabes que el gran problema es cuando los buenos deciden no contraatacar. Es decir, el gran problema con los mal llamados, entre comillas, los autodenominados científicos, es que los verdaderos científicos dicen, yo es que no me quiero meter en líos. Y te mandan a ti o a mí cosas para rebatirles, pero dicen, yo no quiero porque hay una... Sí, su carrera profesional se puede ver Claro, truncada. una enorme presión. Fíjate que es curioso, ¿no? Es curioso que una persona que trabaja para un ente público científico pueda presentarse por todos los sitios diciendo salvajadas alarmistas, pero el que diga cosas que encima son científicamente comprobables con lo contrario, esa persona percibe un riesgo en su puesto de trabajo. Pero, ¿por qué soy optimista? ¿Por qué soy optimista? Uno, porque aunque en la Unión Europea nos tendemos a equivocar y luego a solucionar las cosas, las estamos solucionando.
¿vale? Y estamos haciendo cosas interesantes en cuanto a transición energética competitiva que deberían leerse. Lo que pasa es que es aburrido y no salen los titulares, ¿no? Y estamos haciendo cosas interesantes en las que se incluye la visión de Francia, la visión de los países nórdicos, etc. ¿Por qué también? Porque a la vez también las energías renovables están siendo mucho más competitivas y eso también es positivo, ¿verdad? Y porque las empresas, al final, que son las que importan, y porque las empresas van a su ritmo y están invirtiendo en tecnología y lo están haciendo muy bien y debemos ponernos la medalla, ¿no? Porque somos líderes en el mundo, por ejemplo, en España, las empresas españolas son líderes en el mundo, tanto en compra de gas natural licuado como en renovables. Por lo tanto, yo creo que Greta Thunberg ha hecho un gran favor a que la gente cambie de opinión, porque es un personaje tan detestable, ahora se puede decir porque es mayor de edad, es un personaje tan detestable y tan negativo y tan dañino que ha convertido a mucha gente en escéptico de esa visión apocalíptica. Y yo creo que también porque nos estamos dando cuenta de que igual que ahora mismo esta tecnología que nos está permitiendo charlar a ti y a mí, ni siquiera nos la imaginábamos hace 10 o 20 años, la tecnología va mucho más rápido y nos va a permitir alcanzar niveles de bienestar, de acceso a bienes y servicios y de mejora del medio ambiente que ni siquiera imaginamos. Bueno, veremos si es así, porque claro, para que esto ocurra, primero tiene que existir la posibilidad de que se pueda buscar alternativas, porque aquí parece que o compras la retórica y el relato de principio a fin, o si no, es que eres una especie de Pero, negacionista, un poco sí, bueno, escéptico. sí, pero ya no cuela, ya Sí, no cada vez cuela. cuela menos, lo cual agradezco. Claro, Greta Thunberg se han pasado de Claro. vueltas con la niña, y luego también es verdad que esto de jugar a salvar el planeta está muy bien hasta que uno ve que, hombre, es que no puedo ni pagar la luz de mi negocio ni la de mi casa. Entonces, a lo mejor el planeta primero me interesa mi propia supervivencia. Y sobre todo que si uno lo piensa desde el punto de vista de verdad, yo quiero lo mejor para el planeta. Yo, Daniel Lacalle, incuestionablemente quiero lo mejor por el planeta. ¿Por qué? Porque quiero lo mejor para mis hijos, quiero lo mejor para mis nietos cuando los tenga. Es una tontería. Claro que quiero lo mejor para el planeta. Y lo mejor para el planeta es que haya más competencia, más tecnología y más innovación. Y la estupidez que me dijo una vez uno de estos mal llamados científicos, que no lo era además, luego resulta que es simplemente un funcionario, pero de que la tecnología tiene un límite. ¿Cómo que la tecnología tiene un límite? Y me lo estaba diciendo mientras estaba mirando su teléfono, Su smartphone. que hace 10 años era una cosa así hace 20 años era una cosa así de grande y la batería la tenía yo que llevar en un maletín. Quiero decirte, en mi libro que veis aquí detrás, The Energy El War is Flat, Gold que is en flat. España se llama La madre de todas las batallas, explicamos, Diego Parrilla también lo escribió conmigo, explicamos, nunca apuestes contra el ingenio humano. Totalmente. El último barril de petróleo no valdrá millones, valdrá cero. La última molécula de gas natural no valdrá millones, valdrá cero, porque mucho antes de que ese escenario apocalíptico que pintan gente que además cuando se equivoca en un 50% en una estimación a 2 años, mantiene su estimación a 50 como si no pasase nada. Esto solo se le ocurre a un economista keynesiano o a un mal llamado científico. ¿Vale? Pero es que hay que reírse. Sí, es que claro, el humor nunca hay que perderlo, pero es No sé verdad. si lo sabes, Jano, pero tú sabes ¿tú sabes por qué se hacen estimaciones a 50 años? No, porque si ya se Porque ha la muerto el que inmensa la... mayoría de la gente que las hace no va a estar viva para Eso, ser. Bueno, totalmente. pero fuera de Totalmente. esto, pues, es muy importante entender, y la gente que lo entienda, la eficiencia energética se ha multiplicado. La utilización de energías fósiles en el crecimiento económico, es decir, la intensidad energética del crecimiento económico, se ha desplomado. Se ha desplomado. Y resulta que la energía nuclear es mucho más segura de lo que lo creíamos hace 30 años, que está cambiando también la mentalidad con respecto también a la solar y a las renovables. O sea, se está empezando a entender que en estas cosas
Hay que dejar que la tecnología y que la industria funcione porque funciona, porque funciona. Y por lo tanto estamos viendo como en Japón, donde sí ocurrió el accidente de Fukushima, el gobierno tiene como objetivo fundamental reabrir las centrales nucleares para cumplir con sus compromisos medioambientales, que China va a invertir 400.000 millones de dólares en nuclear y también mucho en renovables. Maravilloso. Si es que el problema de la izquierda es el sectarismo, porque en vez de ver que todo es necesario y que lo bueno es que compita, que haya distintas oportunidades y que las tecnologías, a medida que las tecnologías que están naciendo, como son las renovables, se les dé su tiempo de maduración, mientras las que podemos utilizar para descarbonizar y mejorar a corto plazo nuestra posición, pues las aprovechemos. Es lo que hay que entender, que hay que desideologizar y que hay que dejar de decir tonterías, que es que escuchamos demasiadas, sobre todo de gente que encima se te presenta en un plato de televisión en moto, mientras te dice que tenemos que venir y que tenemos que irnos a vivir como los celtíberos. Totalmente. Sí, esto es maravilloso, como la cumbre del clima que aterrizaron 400 jets privados. O sea, tú te Pero aparecen, muy deeply concerned, por 400 supuesto. 400 caraduras en jet privado a decirte que si te secas el pelo con secador y si dejas encendido el wifi por la noche, estás matando el planeta. Por favor. ¿Sabes? Esto me acuerdo que mi madre, cuando éramos pequeños, decía que no nos podíamos secar el pelo, no lo decía ella, lo decía la televisión, que no nos podíamos secar el pelo con secador porque la capa de ozono aumentaba y se aumentaba el agujero de la capa de ozono y que nos íbamos a morir todos y que el sol nos iba a quemar y todo eso. ¿Y qué ha pasado con el agujero de la capa de ozono? Es que mira, me acuerdo de pequeño perfectamente lo de la capa de ozono, yo lo viví de pequeño también, el agujero de la capa de ozono. Yo decía, esto del agujero de la capa de ozono, o sea, que se va a abrir y que vamos a salir a la calle y nos vamos a quemar, ¿no? Había Paul Verhoeven, el director de cine holandés, hacía estos pequeños anuncios dentro de sus películas en los que había una chica que salía toda embadurnada en bikini, toda embadurnada de una cosa morada, para evitar el sol que la estaba matando. La radiación solar. Sí, sí. Bueno, pero lo bueno es que, lo bueno o lo malo, o sea, desgraciadamente creo que como que hasta que no tenemos este tipo de crisis, como la que tenemos, esta crisis energética, estos elevados precios de la luz, la gente no lo ha entendido. Y ahora sí que es verdad que yo por lo menos lo percibo, no lo sé, pero se percibe que mucha gente antes que incluso aplaudían el cierre de las nucleares, ahora ya dicen, bueno, a lo mejor las necesitamos. Luego también se ha perdido un poco el miedo a decir, oiga, mira, estas predicciones aquí apocalípticas que me llevo estar presentando de que nos vamos a morir el año que viene, mientras usted, eso sí, se sigue haciendo rico con que nos morimos, como Obama, que también te cuenta la retórica de no, fíjate, cuando los casquetes polares van a desaparecer y se acaba de comprar una mansión en primera línea de playa. Dice, vamos a ver, si creyeses en esto, yo no me compraría ahí la casa, pero bueno, en fin, esta hipocresía. Pero fuera de eso, que si él se creyese eso, que no, claramente no se lo cree, desde luego lo que no tendría es una batería de viajes en avión privado. Claro. Pero en cualquier caso, la hipocresía. A mí no me valen las contradicciones de la gente que es alarmista y todo esto, porque al fin y al cabo la hipocresía, pues, oye, vale. Pero a mí lo que me preocupa, te voy a decir es lo que me preocupa del alarmismo, sobre todo del alarmismo que es el timo del tocomocho, porque es claro, te meten el miedo de que se va a acabar el mundo y te cobran por ello. Para salvarte, sí. Claro, paga la cuota. No es que te estén diciendo se va a acabar el mundo, es que te están diciendo se va a acabar el mundo, paga mucho más por la energía y paga mucho más en impuestos. Oiga, si se va a acabar el mundo, por favor, baje los impuestos y por lo menos disfrutemos los 10 años que nos quedan. No. Pero el punto que a mí me preocupa del alarmismo es el siguiente. Yo estoy a favor de la transición energética competitiva, estoy a favor de las renovables competitivas, estoy a favor de la competencia entre tecnologías, de la inversión y de la tecnología. Lo que me preocupa del alarmismo es que está creando mucha gente que se pone en contra de cualquier política para defender la protección del medio ambiente. ¿Sabes? O sea, yo creo que tú y yo
políticas serias para proteger el medio ambiente, las firmamos sin el Sí, claro, totalmente. Sí, sí, eso. Por supuesto, pero que a mí me digan que tengo que pagar $60 por tonelada de CO2 cuando la Unión Europea es el 9% de las emisiones del mundo y el 100% del coste, y China está emitiendo mucho más, hombre, pues me están engañando en eso, ¿verdad? O sea, Claro. yo creo que lo que hay que hacer es recuperar una credibilidad de unas políticas que son positivas y que además y de una competencia que es positiva para que no nos volvamos tampoco lo contrario, ¿no? Que, ¿te acuerdas lo que pasaba en Estados Unidos o en otros países en los que de repente pues, se generaban los anti cualquier política medioambiental? Hombre, no, tampoco es eso. No, no, sí, lo peor es que hoy en día es lo que decíamos, o compras el relato entero, o si no, pues poco menos que lo que estás deseando es ver el mundo arder. Entonces, Sí, es como lo de decir que si tú no estás a favor de las feministas comunistas, que eres un machista, entonces retrógrado. estás en contra de los derechos de la mujer, una tontería, porque el comunismo jamás ha defendido ni el medio ambiente ni los derechos de la mujer. Se ha servido de ambos para tomar el poder. Pero vamos, precisamente, fíjate, estamos hablando de destrucción de acuíferos y de medio ambiente y todo eso, pues fíjate Venezuela, que miren el lago Maracaibo o que miren Chernobyl con la URSS. Totalmente. Oye, Dani, te puedo hacer una pregunta antes y ya acabamos. No tiene nada que ver con el tema energético, pero es el tema de las pensiones, que es muy reciente. Claro. Como la OCDE, perdón, la COE, y lo han dejado aparte, digamos, a los empresarios, el gobierno, y que pretenden, subiéndole medio punto a las cotizaciones a la seguridad social de los empresarios, asegurar, dicen, el sistema de pensiones. ¿Tú de verdad crees que esta barbaridad la van a hacer? Porque es que esto tiene consecuencias bastante más graves, que ya no es solo que no vaya a cubrir las pensiones, sino que la capacidad de contratación de las empresas también se va a ver reducida. Claro, es que es lo que tú acabas de decir. Estos cachondos siempre dicen, bueno, pero son solo 10 euros al mes. Hombre, esto es como lo de solamente es el coste de un café. ¿Te acuerdas lo que se decía de las subvenciones a las renovables? ¿No? Claro, es que tacita a tacita te acaban hundiendo, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es el problema? Primero, pensar que subir las cotizaciones sociales reduce el agujero de las pensiones es de una ignorancia tal, es ridículo, porque primero, ¡oh! ¡Genialidad! No se le había ocurrido a nadie subir los impuestos. Es una novedad. Hombre, esto es como... ¡Qué raro! Tuvo que llegar el señor Escrivá y decidir subir. Primero, pero si es lo que han hecho siempre, subir las cotizaciones sociales y no se soluciona ni el problema demográfico, que vivimos mucho más tiempo, tenemos mucha más gente entrando a cobrar pensiones de la que va cotizando nueva o la que entra en el mercado laboral, etcétera, y la pirámide de población se aplana. Segundo, el problema del paro, el problema del agujero de la seguridad social es directamente consecuencia de que somos el país con más paro de toda la Unión Europea. Y el problema de la economía sumergida. Entonces, ni el demográfico, ni el de la economía sumergida, ni el del paro se solucionan con esto que anuncian. ¿Qué es? Es una medida puramente recaudatoria que no soluciona el agujero de las pensiones. Ha dicho el propio Banco de España que se quedará un agujero de 50 y tantos mil millones. Y eso que el Banco de España parece que, pues no nos olvidemos, siempre calcula de manera relativamente favorable a los gobiernos. ¿De acuerdo? Importante, o sea, no relativamente favorable a los gobiernos, sino relativamente optimista. Pero fuera de todo, es que es una locura. O sea, lo que le faltaba a España ahora es hacer mucha más cara la contratación. Y claro, te dicen la bobada más grande de la historia, que es, no, si esto, la mayoría de la subida la pagan las empresas. Pero tú eres tonto, ¿sabes? O sea, toda la subida es que el coste salarial de tu trabajo aumenta y entonces tu salario bruto es más caro y tu salario neto es menor. Sí, la gente debería entender esto. Mucha gente no lo entiende porque es como un círculo. Creen que la economía es como tú puedes tocar un actor dentro de lo que es todo y no pasa nada. Y no, sí que pasa. Entonces, bueno, en fin, veremos a ver qué pasa porque parece que los empresarios por fin empiezan a plantar cara a este tipo de medidas
que afectan sobre todo a los últimos que afectan en realidad son a los trabajadores, Claro. principalmente. Pero bueno, en fin. Pero si es que además, esto todo se solucionaba, Jano, si se hiciese lo siguiente. Todos los meses que la gente cobrase su salario bruto completo y que todos los impuestos los pagásemos cada uno de nosotros de nuestro bolsillo, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Verías cómo se acababa el tema de el malvado empresario, el malvado no sé qué. No. Cuando ves que quién es el que te está quitando de tu salario bruto, ¿vale? Se te acaba la visión esta de meliflua del Estado protector, que no te está protegiendo de nada, porque cuando te hace que una persona que cobra 1.000 euros al mes netos, en realidad son 2.000, casi 1.900 euros En bruto. En bruto, es que el otro día, hablando con los camioneros en la televisión, me decía, claro, es que los camioneros alemanes cobran 3.000 euros y los españoles cobran 1.000. Y le digo, un momento, usted está calculando 3.000, un número de salario en bruto, con 1.000 en neto. Ahora, mire los dos en bruto. 1.900 versus 3.000. Amigo, ya no hay tanta diferencia y usted está muchísimo peor en neto que el alemán después de pagar sus impuestos. Totalmente. Y luego también habría que hablar de, bueno, la calidad de vida, el precio de la calidad de vida. Sí, obvio. Y eso también influye. Claro, luego hay que ajustarlo, sí, porque también hay gente que dice, pues en Luxemburgo el salario mínimo es de 3.000 euros. Y dices, sí, claro, cachondo. Vete a Luxemburgo un rato y a ver lo que te cuesta. Pasó, que vino una persona, ¿no?, en Londres a contarme que había encontrado un trabajo, que tal, que cual, que estaba muy contenta esa persona porque el sueldo era mucho más alto que en España, que en Madrid, y que en Londres se ganaba mucho más, etcétera, etcétera, y que los alquileres eran más o menos igual. Y yo, ¿cómo que los alquileres son más o menos igual? Y me dijo, sí, yo he visto muchos anuncios, 500, 550, 600 libras, y le digo, pero es que eso es a la semana. Y te lo juro, la persona, ¿cómo? ¿A la semana? ¿Cómo eso no puede ser? Míralo, PCW per week. Mira, se puso a llorar. Porque dijo, ¿qué? O sea, me estás diciendo, claro, la gente no se da cuenta de que el índice, de que... El coste de vida, que me salía antes la palabra. En España sales a un magnífico bar en el que te dan un menú fantástico. Maravilloso, sí. Un hijo mío que estudia en el extranjero que dice, España es el país en el que comes 3 platos y todo bueno por 9 euros. Es verdad. El único, por otro lado, el único. Sí, es que en España tenemos cosas muy buenas y es una pena porque es un país que podría ser, ya lo es, pero podría ser todavía mejor y no tener estas cifras de desempleo que tenemos. Tiene tanta gente que lo está pasando realmente mal, por mucho que los medios de comunicación ahora no interesa hablar de la pobreza energética. No existe. No existe la pobreza energética, no existe la pobreza extrema, no existe, ¿te acuerdas aquello que se decían que estaba Madrid, había no sé cuántos, que había 1 millón de niños pobres? Sí. Joder, es que es muy fuerte lo que sufrimos. Es que es muy fuerte. Es que fíjate lo que es la propaganda y lo que te voy a decir a ti, ¿no? Lo que es la propaganda y lo que es la utilización incesante de la mentira, que es que ha desaparecido montones de cosas que eran intolerables antes. Bueno, el otro día sacaron un clip de el presidente, del secretario general de Comisiones Obreras, ¿no?, hablando sobre la intolerable subida de los precios, ¿de acuerdo? Y yo decía, uy, pues fíjate, aquí los de Comisiones Obreras hablando sobre la subida de los precios. ¿Sabes de cuándo era? Del 2016. Claro. Y ahora, con una inflación del 5 y pico, todos callaos. Encantados de la vida porque te acaban de subir los impuestos al trabajo. Totalmente. Pero bueno, nosotros con nuestros medios, nuestros recursos, tú sí que vas mucho a las televisiones a dar ahí la batalla, intentamos un poco contar las cosas como son. Luego ya cada uno, pero es que ya estamos simplemente contar las cosas como son, supone, vamos, algo de radicales. En fin, no te quito más tiempo, Dani. Ha sido un placer de nuevo tenerte aquí y como me temo que esto irá para largo, el tema de la energía y demás, te volveremos a invitar y como siempre, un placer que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias y espero, por supuesto, que no haya gran apagón. Seguro que no. Un abrazo. Chao. Los patronos preguntan.
Buenas, Jano. En tu último programa del podcast escuché en una charla con Fortunata y Jacinta, creo que fue, que había ciertos puntos de la doctrina social de la Iglesia que compartías y algunos que no. Y la pregunta básicamente es que si podrías especificar o entrar más en materia con respecto a qué puntos de la doctrina compartes y qué puntos no compartes. Y nada más, solo era eso. Enhorabuena por el programa. Pues muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, en primer lugar, tengo que decir, yo soy creyente, yo soy cristiano, creo en Dios, y no me puedo definir como católico porque la Iglesia Católica está conformada, la institución de la Iglesia Católica, por hombres, y los hombres son imperfectos por naturaleza, pero pues también toman ciertas medidas y hacen ciertas prácticas que son cuanto menos criticables, el caso del Banco Vaticano, por poner un ejemplo, u otros tantos casos, que entonces me impiden creer en la institución de la Iglesia Católica como tal. Tampoco podría definir como protestante, no sé. O sea, ahí no sabría, ¿no? Todavía es un vacío que espero en algún momento llegar a alguna conclusión, pero bueno, más allá de eso, sí que creo en los valores cristianos y creo que los valores cristianos son muy positivos, tanto para el desarrollo de la sociedad como para que exista un mínimo, unos valores morales que en fin, defiendan en cierta medida ciertas libertades y ciertos derechos. Esto, mira, el otro día estaba hablando con un amigo y me dijo, bueno, es que tú como liberal no encajas dentro del liberal clásico, ni llegas a encajar dentro de los anarcocapitalistas, ni tampoco de los liberales conservadores. Y pensándolo, dije, bueno, pues si existe, que no lo sé, pues podría definirme como un liberal cristiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo no creo que existen ciertas premisas morales que hay que defender. De hecho, creo que Occidente, en la grandeza que se forjó Occidente estas últimas décadas, que no es lo que hemos destruido, tiene mucho que ver con los valores cristianos y creo que es algo que deberíamos estar orgullosos. Y cuando hablo de valores cristianos no hablo de una perspectiva de creer o no creer. O sea, una persona puede ser atea y no por ello no compartir los valores cristianos. De hecho, bueno, la cultura cristiana, por decirlo de alguna manera, no puedes comprender a Occidente sin la cultura cristiana, es imposible. Entonces, aunque haya gente que no sea creyente, esos valores los sigue teniendo, ¿no? El valor de la familia, todo esto yo creo que es muy importante. Respecto a la doctrina social de la Iglesia, bueno, la doctrina social de la Iglesia hay puntos que me gustan, como estos valores de intentar hacer siempre el bien, obviamente, el respeto al distinto, el preocuparse por la gente que ha tenido o no ha tenido la suerte o porque le ha tocado vivir una época y un momento malo, ayudarlos, en fin, los desatendidos también, estar pendientes de ellos, hacer el bien, en definitiva. Yo creo que eso es muy importante. Pero la doctrina social de la Iglesia tiene cosas que a mí no me gustan, como por ejemplo el valor que le otorga la propiedad privada, cree que tiene que estar sometida al bien común. Entonces ya ahí entramos en conflicto, ¿no? Porque es el bien común. Yo creo que no, yo creo que la propiedad privada es sagrada, hablando de la doctrina social de la Iglesia, y que no tiene que estar sometida en el bien común ni a nada. Es propiedad privada y eso tiene que ser respetado siempre bajo cual sea la circunstancia. Luego, por ejemplo, cuando hablan de la riqueza, critican que el hecho de que la gente quiera o el afán de tener dinero es como el principio de muchos males. Yo no creo que eso sea así. Sí que es cierto que la gente hace cosas por dinero miserables, pero no creo que sea eso, creo que es más bien una cuestión, repito, de valores morales, porque hay mucha gente que, oye, que su máxima ilusión es ser rica y no por ello son malas personas, ni tampoco los usureros, la especulación. De ahí ya empiezo a tener ciertas diferencias con este tipo de cuestiones. También el papel que le otorga el Estado, la doctrina social de la Iglesia, como algo que es necesario para poder, pues la redistribución, etcétera, etcétera. Y luego también hay una cosa que a mí no me gusta, que es como esa especie de santificar la pobreza, ¿no? Es el mensaje que te llega, el mensaje de fondo, o el mensaje que hay detrás, es como que el rico es malo, el pobre es bueno, entonces hay que ir contra el rico para que el pobre no sufra. Yo eso no estoy de acuerdo. Son uno de los puntos, es que hay tantos, la doctrina social de la Iglesia, aparte ha variado también muchas veces en ciertos aspectos, pero bueno, sí que creo que los valores morales cristianos, por decirlo de alguna manera, yo los apoyo. Ahora, hay ciertos objetivos que se tienen que conseguir, la manera que defiende la doctrina social de la Iglesia de alcanzarlos, no, eso no. Pero a ver si hacemos el programa para hablar de cristianismo y de estos valores,
que son desde luego muy interesantes y que son fundamentales y que si no, no puedes explicar por qué somos los occidentales como somos, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en otros países. Obviamente el cristianismo ha pasado, después de tantos y tantísimos años, por muchas fases, ¿no? Pero bueno, hablando de lo más reciente, yo creo que es importante que la sociedad sí que tenga, independientemente sea creyente o no sea creyente, una serie de valores que defiendan la dignidad del ser humano, la libertad, sus derechos y sobre todo ese objetivo de hacer siempre el bien, ¿no? Que lo que tú hagas pues sea en beneficio de esa comunidad a la que perteneces, pues somos seres gregarios, entonces cada acción que tú tomas, pues bueno, que no afecte a otras personas. Esto para otro tema lo apuntamos y lo hablamos. Vamos con la siguiente pregunta. Buenos días, Jano. Primeramente te quería dar la enhorabuena por el programa, lo escucho todos los domingos y me parece que aportas puntos de vista muy necesarios. En cuanto a la consulta que te quería hacer es sobre socialdemocracia y socioliberalismo, ya que son dos conceptos que no termino de diferenciar y la información que encuentro en internet no me parece muy fiable, ya que suele ser foros y cosas similares de las cuales no me fío. Bueno, darte las gracias por el programa de nuevo y por el libro, que estoy leyéndolo y la verdad me está gustando mucho. Gracias, adiós. Pues respecto a la socialdemocracia y socioliberalismo, no intente encontrar grandes diferencias, porque esto es un poco, no existe un padre fundador de la socialdemocracia ni un padre fundador del socioliberalismo, igual que el socialismo, ¿no? ¿Qué es el socialismo? Bueno, pues tiene diferentes padres, diferentes vertientes. Entonces es complicado, no es como la doctrina del fascismo, por poner un ejemplo, ¿no? Que dice, estos son los puntos para ser fascista. No, no es el caso. Podríamos decir que la diferencia entre socialdemocracia y socioliberalismo es hasta qué punto el Estado debe intervenir o no. El socioliberalismo quizá otorga un papel más reducido al Estado en el ámbito económico y en el ámbito social que lo que hace la socialdemocracia. Esa podría ser la diferencia. Por ejemplo, en España podríamos, si tuviésemos que definir como partidos políticos, quizá UPyD en su momento era un partido socioliberal y un partido socialdemócrata, aunque socioliberal entre comillas, porque, por ejemplo, ellos sí que eran centralistas, cosa que el liberalismo no. Ellos, por ejemplo, estoy a favor de descentralizar el Estado. Entonces, pero sería lo más parecido a un partido socialdemócrata, el Partido Popular. Esos serían para esas pequeñas diferencias, ¿no? Para que usted pueda detectar esas pequeñas diferencias que existen en cuanto a nivel social y económico, pero vamos, tampoco es una cosa que diga, bueno, es que esto es la noche y el día. No, están muy unidos, tienen diferencias en cuanto a qué intervención estatal, hasta qué punto debe llegar y sobre todo sobre qué tipo de cuestiones debe actuar o no. Pero no es una distinción que se pueda realizar de forma exacta y precisa, porque como digo, son conceptos que el socioliberalismo es muy, muy reciente, por decirlo de alguna manera, y que al fin y al cabo es pues, que el Estado no intervenga tanto en el ámbito económico y social como sí que defiende un socialdemócrata. Voy a leer ahora las preguntas. Bueno, primero vamos a hablar del tema de Kyle, el joven que ha sido absuelto de todos sus cargos, ha sido declarado inocente, que este niño de 18 años ahora, 17 cuando ocurrieron los hechos, que en las protestas que había en Estados Unidos, bueno, claro, es que esto hay que explicarlo en contexto. En Estados Unidos, el derecho a portar armas, ya saben ustedes que en muchos estados es posible, y la propiedad privada allí sí que se considera sagrada. Entonces, cuando empezaron todos estos disturbios, estas revueltas, muchos vieron cómo su comercio era destrozado, vieron cómo incluso sus casas, sus coches. Entonces empezó a surgir un movimiento que era voluntarios, porque la policía no podía. Muchos de ellos incluso se negaban a participar por temor a luego tener que sufrir las represalias por actuar defendiendo la ley. Es que esto es lo que pasó en Estados Unidos y esto es lo que alentó Biden, Kamala Harris y toda esta tropa que también está infectando a las universidades, el movimiento Black Lives Matter. Otro de los puntos en los que se está viviendo la sociedad de Estados Unidos, que está tremendamente polarizada, pero estas son las estrategias que utilizan, ¿no? Y entonces, si tú no formabas parte, ni formas parte del Black Lives Matter, entonces es que eres un racista que quieres que vuelva de nuevo la segregación racial. Este es el nivel. Entonces, bueno, este grupo de voluntarios se apuntaron para defender a las personas que no podían defender su comercio, que estaban asustadas. Y este chico, Kyle, fue uno de ellos. Entonces él se apuntó y cuando empezaron las protestas, él se dedicaba a atender heridos, porque bueno, estamos hablando de protestas fuertes, no estamos hablando de que han quemado contenedores y tal, no, protestas importantes. Entonces él se dedicaba a atender a los heridos, se dedicaba también a proteger armado
a los comerciantes que se lo solicitaban. Y durante el proceso de esas protestas, en una de esas, pues bueno, acabó siendo linchado por parte de una turba. De hecho, es que esto hay un vídeo, y supongo que muchos de ustedes lo habrán visto, lo pueden encontrar, que ha servido también para el juicio, y es como que él va corriendo, lo están persiguiendo, cae al suelo. Previamente él ya había disparado a otra persona porque estaba defendiendo también, así lo ha dictaminado la sentencia, la justicia estadounidense, se estaba defendiendo de un ataque, pero eso no está grabado. Sí que está grabado esa parte del vídeo en el que él está corriendo, y precisamente previamente había ocurrido eso. Entonces van a lincharlo, cae al suelo, un tío con un monopatín quiere golpearlo, entonces él le dispara y luego posteriormente otro le saca una pistola y él le dispara en el brazo. Bueno, lo que ocurre a partir de ahí, en el vídeo acaba que él va corriendo hacia la policía con los brazos en alto y luego pues, esa misma noche se acabó entregando a la policía. Claro, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de unas protestas tremendamente violentas, pero secundadas, que esto es muy importante, secundadas por lo que gobierna ahora Estados Unidos. Entonces, el linchamiento mediático era evidente y había que condenarlo porque así lo decía la sociedad. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay jueces valientes y este juez ha dicho, bueno, este chico dispara porque está siendo atacado. Y porque seguramente si no hubiese hecho eso, hoy Kyle pues o estaría en coma o fallecido y nadie estaría hablando de él. Esto es la realidad. Entonces, a partir de ahí, la ley de Estados Unidos, que no es como aquí, que tenemos un señor que por defender su casa está todavía en la cárcel, sigue estando en la cárcel. Este chaval, pues bueno, ha sido declarado inocente. Esto es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que se ha creado tantísima polémica por eso, porque dicen, y son las protestas que están haciendo, que como la justicia no ha dicho lo que ellos querían, es decir, como la justicia no ha sido lo que la mayoría de la sociedad defendía, y LeBron James se dedicaba a reírse del niño porque se puso a llorar. En realidad es una historia bastante triste, porque es un niño que no deja de ser un niño, que se mete en un follón y todo lo hace porque él cree en la defensa de los valores de Estados Unidos y en la defensa de la propiedad privada y en la defensa del comerciante, que va a ayudar y acaba sufriendo pues este infierno que ya, aunque haya sido declarado inocente, difícilmente va a poder hacer una vida normal. Entonces el niño se puso a llorar en el juicio y LeBron James se reía, todo el mundo se reía de él, de ay, qué numerito estás montando, eres un asesino, no sé cuántos, porque la retórica oficial es esa. Y es que este se dedicaba poco menos que a asesinar negros, cosa que es mentira. Y claro, el juez valiente ha dicho, sí, es que este chico lo que estaba haciendo era en defensa, en su propia defensa, legítima defensa. Entonces, a partir de ahí no puede ser condenado. Repito, hay un vídeo que está grabado esa parte en la que justo dispara uno que está dándole con un monopatín en la cabeza y que seguramente si él no hubiese tenido un arma, luego otro que le apunta con una pistola, Kyle, repito, estaría muerto o en coma y nadie se acordaría de él. Pero como no encaja esto con la retórica, como no encaja con el relato, como no encaja con el propósito, entonces es un escándalo mayúsculo y por eso todo el mundo está hablando de esto, porque la justicia no se ha visto, y ese jurado no se ha visto presionado, cosa que es una enorme noticia y una gran noticia, sobre todo para la libertad, no se ha visto presionado o ha sabido al menos no verse influenciado por la presión mediática, por la presión sobre todo que también han ejercido los medios de comunicación de Estados Unidos, principalmente la CNN, el New York Times, etcétera, etcétera, que ahora hablan de vergüenza. Dicen que es una vergüenza que Kyle haya sido declarado inocente, pero la realidad es que lo es. Vamos con otra pregunta. En este caso, me pregunta el señor Olono en Twitter. Me dice que se llama señor Olono en Twitter. Que de qué era mi anterior libro, que al final no escribí antes de escribir este. Bueno, a ver, las editoriales cómo funcionan. Bueno, las editoriales en mi caso, con La Esfera a mí me deja escribir de lo que quiera. Me dice, no, escribe de lo que tú quieras. Entonces yo al principio, y estaba escribiendo que un libro, pasa es que daba para ensayo, no daba para un libro de 320 y pico páginas, que es el que tiene este, sino algo mucho más cortito, que no descarto publicarlo por Amazon, autopublicarlo por Amazon, una pequeña reflexión sobre la democracia. Pero yo creo que hay un gran problema. Más allá, o sea, mi objetivo era hablar de los inicios de la democracia, cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad, y luego hacer una crítica del sistema democrático, lo que considera la sociedad que es justo o no es justo en función del apoyo que recibe de la sociedad. Esto lo podríamos resumir con una frase que es que una mentira no se convierte en una verdad por mucho que sea apoyado
o aceptado por la mayoría. Y quien dice mentira dice una idea, no es justa. O sea, no podemos considerar algo justo porque la mayoría ha dictaminado que esto es justo. Pues no, no. Y a lo largo de la historia hay muchos ejemplos que también quería incluir en ese libro, pero claro, no me daba para hacer un libro que mínimo eran 200 páginas, al final han sido 320, y quizá como un ensayo que pueda autopublicar en Amazon, pues no lo descarto, porque es un tema que me parece que es muy interesante, y sobre todo para no ser un dogmático de creer que un sistema democrático es la panacea, y luego también pues hablar de qué es la democracia, porque también hay tantas vertientes. Pero bueno, dando por aceptada la democracia, en el libro, de hecho, aquí hay un capítulo que se llama La democracia totalitaria, que es un poco un hiper mega resumen, por decirlo de alguna manera, de ese ensayo, el que lo haya leído ya lo habrá visto, sobre la cuestión de la democracia, ¿no? De que no podemos aceptar que, por ejemplo, ahora imaginemos que la mayoría de la población en un referéndum vota que la vacunación sea obligatoria, pues no por eso se supone que es justo ni que debe ser defendido. Ese era el propósito, aunque al final pues lo cambié y escribí este. Y vamos con la última pregunta, que me preguntan, no sé quién me pone los nombres, porque solamente en los anteriores tampoco lo sabía, pero el señor Olono en Twitter es el único que me lo ha puesto. ¿Por qué vas a unas radios y televisiones y otros no? ¿Qué criterios son los que sigues? Pues principalmente que me dejen decir lo que quiera. Por ejemplo, el artículo que publiqué ayer en ABC, en la tercera de ABC, que yo nunca había escrito para el ABC, cuando el jefe de opinión de ABC, que, bueno, coincidí con él en el Cascabel, por ejemplo, de 13TV. Yo a 13TV voy porque me dejan decir lo que me da la gana. No de ninguna consigna. De hecho, he ido 2 veces, porque hay veces que durante la semana no puedo ir. Pero, por ejemplo, la primera vez que fui, no entrando para hablar de economía, que es lo que previamente hacía, sino en el debate, digamos, de la actualidad. Yo metí muchísima cera al Partido Popular. Y COPE, pues bueno, está más alineado a las ideas del Partido Popular. Y me han vuelto a llamar. Entonces, fenomenal. Entonces, a mí me dejan decir lo que quiera, yo voy. Entonces fui al Cascabel, que aparte me trata muy bien siempre, lo tengo que decir. Y entonces estaba el jefe de opinión de la ABC. Y cuando concluyó me dijo, oye, quiero que escribas un artículo para ABC, para la tercera de ABC, que no escribió cualquiera en la tercera de ABC, o sea que la verdad es que súper contento con el artículo. Y encima el artículo es precisamente de esto que hemos estado hablando. O sea que también, oye, hay que reconocerles que ellos han cumplido su palabra, porque yo lo único que le dije es, yo fenomenal, lo único que te tengo que decir es que mi exigencia, por decirlo de alguna manera, es que me deje escribir de lo que me dé la gana. Y así fue. Dijo, escribe de lo que te dé la gana y lo que quieras. Y así ha sido. Entonces, si eso ocurre, voy. Por eso hay muchos medios, luego también, obviamente, tampoco solamente es eso. Si me dijesen, oye, puedes decir lo que quieras en el programa, yo qué sé, de Risto, pues hombre, pues no, porque no es mi estilo. No es mi estilo el griterío, ni es mi estilo la estupidez, ni es mi estilo la mofa. En fin, yo creo que los temas importantes hay que tratarlos de forma seria. Entonces, pues también depende de eso, ¿no? De la seriedad del programa, de cómo sea la tertulia o cómo sean los análisis. Entonces, eso es básicamente a los sitios a los que voy, son a los sitios a los que me dejan decir lo que yo quiera. Por ejemplo, en el radio, Federico Jiménez Los Santos, que también no voy todas las semanas, pero depende, pues es que hay veces que no puedo. Entonces, él seguramente, si escucha este podcast, estará completamente en contra de todo lo que yo he estado diciendo. Y bueno, usted ya ha visto la polémica que se ha desatado y cuando fue a Abascal y le preguntó y todo este rollo. Y él sabe perfectamente cuál es mi postura y aún así me sigue llamando. Y yo cuando voy digo lo que me da la gana. Entonces, principalmente el criterio a seguir es ese. Es, usted me deja decir lo que yo quiera, vale. Y luego, obviamente, según un clima que se pueda hablar y que no haya indocumentados delante contando chorradas. Por el programa de Iker, cuando me llama Iker también voy, pero porque Iker Jiménez me refiero, porque él de verdad nunca jamás me ha dicho, oye Jano, esto tal, esto cual. Jamás, nunca, nunca. En los sitios en los que usted me vea, que sepa que si me ves porque no hay una consigna. Luego me podrán llamar o no, está en su derecho. Mañana Federico me puede despedir si le da la gana. Pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Yo creo que la pluralidad es buena, pero puede hacerlo, sí. Tampoco me supondría ningún problema en el sentido de que hay una cosa muy positiva y es que a mí como no me ha ayudado nadie, en el sentido que yo no le debo nada a nadie, yo solo se lo debo a ustedes, a los lectores y a los oyentes desde que empecé con todo esto, porque a mí nunca me ha ayudado nadie, pero de verdad, o sea, ni a difusión, ni a menciones, ni económicamente, solamente ustedes.
Entonces, como yo solamente me debo a ustedes, a mí el hecho de que ahora alguien me diga no puedes hablar de estas cosas o tienes que defender ciertas ideas porque te hemos colocado ahí nosotros, como pasa con muchos tertulianos que están colocados por los partidos políticos, como en mi caso no es así, puedo decir lo que quiera. Y si mañana no me llaman, me da igual, porque yo no me debo a nadie, me debo solamente a ustedes. Entonces, esto es un punto muy importante y en realidad, por ejemplo, que yo escriba para el ABC o que me llamen para la tele o para la radio, que tampoco le doy tanta importancia, no sé, hay gente que está obsesionada o que cuando sale en la televisión dice, oye, he salido en la televisión, como si fuese algo, hoy en día incluso, hasta a veces me lo pregunto, digo yo, ¿para qué voy a esto, no? La televisión y este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que también a veces es importante que ciertas ideas salgan un poco de lo que es esa cámara de eco en la que podemos estar y que gente que no escucha de normal o que no consume redes sociales, pues reciba ciertos mensajes que no recibe de normal de los medios tradicionales. Entonces hay veces que sí, yo pienso, no sé si me compensa o no me compensa, pero bueno, realmente como les decía, eso lo que me permite es que gracias a ustedes pues me llamen, al fin y al cabo. Y si no tuviese este podcast, los oyentes que tiene, si no los artículos que escribo en Instagram y en Facebook no tuviesen la acogida que tienen, si en Twitter, aunque Twitter es diferente, pues los tweets no tuviesen tantos retweets y tantos likes, evidentemente no me llamarían. Igual que si los libros que he escrito no se vendiesen como se venden, pues tampoco me llamarían. Entonces, en realidad, son ustedes los que hacen que yo vaya. Y yo eso no lo olvido. Y obviamente, cuando no debes nada a nadie, más que a tus lectores y a tus oyentes, eres libre. Y en mi caso, yo, pues si mañana me dicen, oye, que te echamos, que no te llamamos más para venir a esta televisión porque te has metido con, yo qué sé, con uno que nos patrocina, o no te vamos a traer aquí, o no te vamos a dejar escribir aquí porque lo que estás diciendo va en contra de nuestra línea editorial. Pues vale, me da igual. Es que me da exactamente igual. No tengo ningún problema, pues seguiré con lo mío y ya está. Entonces, eso es algo que es importante, pero básicamente cuando usted me vea en un sitio es porque me dejan hablar con libertad y sobre todo porque se le presupone cierto nivel. Si no, solamente que me dejen hablar con libertad no es suficiente porque me han ofrecido ir a muchos programas y claro, son programas que yo personalmente respeto el trabajo de todo el mundo, pero que yo no me veo. Y es que además no me volvería a llamar porque es que yo no me presto al show, de verdad. O sea, yo eso de los gritos, las tonterías, el no dejarte hablar, tal, me pone nervioso. Entonces no sacaría nada en claro. Vamos a despedir ya el programa de hoy, que ha sido largo, para intentar justificar la ausencia del pasado domingo. Y la próxima semana, a ver si traemos a Stanislav Nistal, para hablar de las vacunas. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre durante la semana para abordarlo en una próxima entrega. Como siempre, muchísimas gracias. No, perdón, antes de despedir. El podcast exclusivo de este mes, lo voy a publicar el miércoles que viene sobre Madame Mao. Recuerden que hay una tercera parte de China, la construcción de un imperio, que se hará público, pero le pregunté a los patronos miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox si no les importaba. Pero claro, el que no es miembro no lo habrá escuchado, ¿no? Pero hemos hecho 2 partes de China, la construcción de un imperio, repasando su historia, y la tercera es sobre Mao, la época de Mao hasta la actualidad. Entonces, son temas muy interesantes, tanto el primero como el segundo. Entonces, este tercero dije, es que es algo que quizá, si no les importaba a los colaboradores de este programa, podíamos hacerlo abierto, si lo tienen ustedes a bien, porque creo que son cosas que deben conocer. Y me dijeron que sí, que sin problema, que por supuesto que sí. Entonces, bueno, lo que tendrán a cambio es el exclusivo de Madame Mao, la mujer de Mao, que jugó un papel fundamental y que es muy desconocido por el público. Lo pondré el miércoles. Y el de China, la construcción de un imperio, como la tercera parte, como la actualidad está siendo, pues no sé cómo decirlo, tan beligerante, pues debemos esperar un poco a que nos dé un respiro para poder colarlo, porque si no, no hay manera. No hay manera, con todo lo que está pasando, no podemos, pero lo haremos, lo haremos, y a cambio ustedes tendrán Madame Mao este miércoles. Así que, como siempre, ahora sí, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.